Os presento a Evaristo Jiménez, él también es catedrático de la Universidad de Granada. No lo dije antes, pero muy agradecida a los dos por la paliza de viaje. Ayer toda la tarde viajando y hoy toda la tarde otra vez. Así que muchísimas gracias. Evaristo también es evaluador de revistas indexadas, evaluador de la NECA de proyectos de la NEP, es miembro también del grupo de investigación EC3 y también miembro fundador de la empresa EC3 Metrics. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, me he puesto esto aquí para poder moverme. ¿Me oís bien? Correcto. Yo es que tengo que moverme, lo siento. Bueno, esta es la idea, ¿no? Bueno, primero agradecer, por supuesto, a la Fundación que hayan tenido la amabilidad de invitarnos. Yo tengo un mapa personal en el que voy apuntando a todos los sitios a los que me invitan y tengo que decir que nunca me habían invitado a Coruña para dar una charla de este tipo, así que he podido tachar otra ciudad más en mi elenco. Si alguien es de Lugo, por favor, que haga allí unas gestiones, que todavía me falta Lugo, tengo ahí una mancha todavía en el expediente. Pero la verdad es que tanto Rafa como yo, como el resto de compañeros de este grupo de investigación, pues aquí hemos encontrado una mina para viajar gratis, ¿no? Porque nos invitan con bastante regularidad y yo creo que no se debe tanto a nuestros merecimientos personales como a que el tema pues es un tema muy, en fin, que genera interés y controversia. Ya hemos podido ver cómo el público suele intervenir también con dudas personales y a veces con críticas contra todo el sistema este neoliberal en el que estamos sumidos, según algunos, y yo voy a intentar, primero, dar algunos consejos, pero en un sentido más amplio defender el funcionamiento de este sistema en el que yo creo y que estoy convencido de que ha aportado mucho al funcionamiento de la ciencia en España. Bueno, los contenidos, los objetivos, pues es contestar a estas preguntas. En realidad, yo he alargado luego la lista, ¿no? El guión es muy sencillo, ¿no? Como las preguntas del periodismo, el por qué, el para qué, el cómo, el dónde, el cuándo, todas las cuestiones que están relacionadas con nuestra carrera, y voy a intentar dar algunas claves sobre cómo optimizar, ¿no?, el esfuerzo que hacemos en este asunto, ¿no? Y antes de empezar, efectivamente, intentar un poco definir el campo. Cuando nosotros hablamos de humanidades, o de ciencias sociales y humanidades, estamos metiendo en el mismo saco a cosas que tienen su propio perfil, ¿no? En fin, genéricamente hablando, es lo que en la agencia evaluadora incorpora desde el campo 9 al campo 11, o sea, ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con las humanidades, las bellas artes, y haríamos exclusión de dos áreas de conocimiento que históricamente también pertenecían a las ciencias sociales, pero que realmente su forma de publicar y de actuar se ha ido diferenciando mucho, que serían la economía y la psicología. Digamos que economistas y psicólogos tienen su propia vía. Pero también es verdad que si nosotros nos acercamos a este grupo, en principio indiferenciado, pues también empiezan a reconocerse ciertos perfiles y podríamos decir que dentro de él estarían, por una parte, las ciencias sociales clásicas, por otra parte estarían las bellas artes, que también tienen su propio mundo. Y si uno lee las instrucciones y las maneras de evaluar o las formas de publicar de estos colectivos, ve que son bastante distintos entre sí, ¿no? Es decir, yo, de hecho, o Rafa y yo estaríamos, en la manera de trabajar que tenemos, nos parecemos más a un químico que a un historiador. A pesar de que, en principio, en la ubicación de nuestra actividad, estaríamos teóricamente mucho más cerca de las humanidades. Pero el caso es que ha habido un grupo de la ciencia social, un grupo importante, que se ha ido desplazando y adaptando a los modos de producción y de publicación que son los reconocibles en el ámbito de las ciencias experimentales. Y tengo que deciros que ese camino que ya hemos transitado algunos investigadores o muchos investigadores del ámbito de las ciencias sociales os va a alcanzar también a muchos de vosotros. Es decir, que en un plazo de tiempo, si no ya, vaya a estar condenado. Condenado es una manera de hablar, no significa algo necesariamente negativo, a utilizar los modos y fórmulas de publicación que se han impuesto en el ámbito de las ciencias experimentales. Yo creo que dentro de ese colectivo, los únicos que se van a mantener al margen, y por lo menos durante un periodo de tiempo largo, van a ser los juristas
que tienen su propio... Como ellos inventaron la universidad, pues han decidido que tienen su propia vía y que no necesita que nadie les dé lecciones. Y por otra parte, el investigador o los que estáis trabajando en el mundo de las bellas artes, que también, por su propia naturaleza, tienen unas fórmulas de actividad diferentes para un artista, vamos a llamarlo así, hacer una exposición en un centro importante de, en fin, un escenario, como pudiera ser, pues no sé, el Reina Sofía de Madrid, pues es tan significativo en su carrera como para mí publicar una revista de primer cuartil, y seguramente para él es más importante incluso alcanzar uno de estos espacios artísticos que, en fin, están reconocidos a nivel internacional. Para él eso sería como si yo publicase en Nature o en Science, ¿no? Una cosa así. Bueno, esto las agencias lo ven, ¿eh? No penséis, en contra de lo que se suele decir, que hay un modo único de publicación. Hay fórmulas alternativas, Rafa también ha mencionado esta circunstancia, pero no es menos cierto que hay una cierta presión para que todos caminemos por unas vías que sean homologables, ¿eh? Y que esas vías son las que él ha explicado y que yo también voy a decir algo sobre ellas. Bueno, reflexiones y recomendaciones que, más que una filosofía, que también hay una filosofía debajo, hay, digamos, son consejos prácticos emanados o que se derivan de una lectura de cuáles son las reglas del juego que la agencia evaluadora nos impone. Y esto es relativamente nuevo en el paisaje universitario español. Hasta los años 90, esto era, podemos decir que era un paraíso feliz, donde el profesor de universidad no tenía que responder ante nadie, salvo ante su propio departamento. Esta era la última instancia ante la que él tenía que negociar, y el resto del mundo es como si no existiera. Esta situación cambia en el panorama español de forma decisiva y dramática, incluso, a partir de la aparición de estas agencias, cuando se imponen unas ciertas reglas de juego comunes para todos. Y justamente lo que hemos hecho en los últimos 30 años es, de esas reglas del juego comunes, sacar unas ciertas especificidades para reconocer los perfiles diferenciales que tienen algunas áreas de conocimiento, como acabo de comentar. Pero, insisto, cuando a mí me incorporaron a la universidad, el horizonte ante el que yo me enfrentaba era, tenía que llevarme bien con mi catedrático de departamento, porque era el que decidiría en última instancia si mi plaza salía o no salía a concurso. Y era quien dirigía mi tesis, y si la tesis a él, por la razón que fuese, académica o de otra naturaleza, no le parecía bien, pues yo tenía un problema serio. Lo cual a mí me costó, en mis primeros años de carrera, pues cambiar de tesis un par de veces, cambiar de departamento y cambiar de todo, porque al final tropecé, por distintas razones que no, en fin, no voy a contar en mi vida, pero todos esos posibles problemas que derivaban de esta situación, pues en mi caso se conjugaron y me obligaron a rehacer mi carrera académica. En cierta manera, si yo hablo bien del sistema, es porque soy un estómago agradecido. Gracias a estos cambios, o en parte gracias a ellos, yo he podido completar una carrera académica de cierto éxito. Si hubiera tenido que depender de esas personas, pues seguramente estaría todavía, no sé, sumido en qué situación, ¿no? Pero creo que el perfil de Rafa también recuerda, en fin, todos los que no teníamos una cosa que en la universidad se conocía como el gen C. ¿Ustedes saben lo que es el gen C? Afortunadamente no lo saben. El ser hijo de catedrático. Entonces, cuando uno no tiene el gen C, pues tiene un problema. Tiene que no tropezar con nadie. Hoy día, y gracias a Dios, pues los que no tenemos el gen C, tengo que deciros que Rafa es hijo de un bracero del campo, y a mí estas cosas me gusta decirlas, pues ha podido llegar a catedrático y ha desarrollado una carrera absolutamente normal, sin necesidad de esta serie de apoyos que antes eran imprescindibles en la universidad. Bien. Y quizá por todo eso, pues yo soy un liberal, y como ya ha salido el tema, lo vuelvo a subrayar. Yo creo en este tipo de procesos, porque tengo una cierta experiencia y he leído sobre cuál ha sido la evolución de la Universidad Española. Y la Universidad Española era avergonzante hasta los años, en fin, vamos a no poner una fecha. Y lo gracioso de esta historia es que cuando uno lee textos sobre la situación de la Universidad Española, parece que ahora estamos en una época negra, esto se puede leer con cierta facilidad, y que venimos de un paraíso, de una Arcadia feliz, de hace unos años. Justamente es curioso, ¿no?, que decaemos, el nivel ha bajado, y en fin, toda una serie de declaraciones de este tipo,
proveniente de profesores que al mismo tiempo se declaran, por supuesto, como es natural, contrarios al régimen franquista y a los sistemas estos de mandarinato y de control ideológico, que por supuesto todos condenan, pero al mismo tiempo dicen que estamos en una situación desastrosa. Algo falla en todo este planteamiento. A mí me parece que el sistema actual, con toda esta serie de agencias, controles y exigencias, pues ha hecho que el músculo de la Universidad Española se depure. Es verdad, a lo mejor no somos tan brillantes conversadores ni conferenciantes como algunos profesores de hace unos años. Es verdad que la relación que tiene mi padre, por ejemplo, me contaba siempre con admiración, la admiración que sentía por sus maestros en la universidad, etcétera, y yo por mis maestros tengo muy poquita admiración, tengo que decirlo. Creo que el balance general, pues es que la universidad de hoy es más necesaria en la sociedad y tiene más proyección internacional de la que tenía hace 30 años. Y por tanto, algo bueno habrán hecho quienes han diseñado el sistema. Bien, es verdad que la Universidad Española ha producido a personajes como Ramón y Cajal o como Ortega. Ya hemos visto la frase de Cajal sobre lo que tenía que hacer un profesor universitario, su obligación de proyectarse al exterior. Y en cuanto a la imagen o a la figura de Ortega y Gasset, bueno, es mejor no decir lo que Ortega pensaba de la Universidad Española, porque ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a sufrirlo? Él concretamente llegó a decir que en los años primeros del siglo XX, en la Universidad Española había entonces 7 universidades en España, y él decía que sobraban 6. Actualmente hay 80, no digo nada lo que diría Ortega si levantara la cabeza sobre esta situación. Bien, yo suscribo por tanto esta idea, ¿no?, de que las políticas universitarias tienen que forzar al profesor a ser auditado de forma regular para que no se duerma, para que no se siente en los laureles, y esto creo además que es bueno para el sistema. Es verdad que también tiene un pasivo, también tiene costes. Uno de ellos, quizá el principal, es que los profesores de universidad nos hemos desentendido de nuestros alumnos, o en parte lo hemos hecho. ¿Por qué? Pues porque como tenemos que atender a muchos frentes, al final te concentras en aquel frente que te da mayores, ¿cómo diría yo?, que te da una respuesta más positiva en tu actuación profesional, y que mientras que dar clases es algo que no reconoce nadie, porque no evalúan, pero al final las evaluaciones no sirven para nada, mientras que la investigación nos evalúan y la evaluación sí sirve para algo. Nos permite progresar en la carrera científica. Así que tenemos una especie de estímulo como el de los perros de Pavlov, ¿no? Recibimos ciertos impulsos positivos de una parte de nuestra actividad y muy pocos de la otra. Y por esa razón hemos también cambiado nuestras prioridades. Esto sería tan fácil como... pero no sé yo. No. Esto sería tan fácil como que también recibiéramos algún tipo de estímulo positivo y serio en la faceta docente en la que tenemos que movernos. Pero hoy día, por lo menos hasta ahora, dichos estímulos no existen. O existen en muy poca medida. Bueno, lo cierto es que con todos estos sistemas hemos dejado atrás esta universidad funcionarial en la que yo me eduqué y de la que, como podéis ver, no tengo muy buena opinión. Pero incluso también hemos dejado atrás esta universidad familiar, en la que tú eras hijo de según quién, y según quién fuera tu padre, pues podías progresar mejor o peor. Hoy día, yo creo que esto, aunque siempre quedan restos, evidentemente, pero no es algo tan claro, ¿no? No quiero contar anécdotas porque ¿para qué? Vamos allá. Este modelo, digamos, en el que hemos entrado, ¿es compartido por el resto de la comunidad universitaria o es algo que se haya hecho a espaldas de la misma? Pues a pesar de que circula esta idea de que esto es una cosa burocrática, que nos han impuesto como seres venidos de otra galaxia, ¿verdad?, que han invadido a la Universidad Española, donde vivíamos todos tan felices y ahora nos imponen ciertas formas de actuación, esto realmente coincide en su planteamiento general con lo que son, digamos, los sustratos ideológicos y sociológicos del investigador. Y cualquier profesor universitario al que le preguntemos, seguramente coincidirá en la idea de que nuestro reconocimiento debe ser una función de nuestros logros de investigación, también de nuestros logros docentes. Pero ya he dicho que ahí hemos avanzado menos. Pero la idea de que un profesor es prestigioso porque ha publicado trabajos de investigación significativos parece algo natural con nuestra función laboral y social, y por otra parte, también es algo asumido que este reconocimiento se debería de poder medir de alguna manera, que no fuera simplemente la opinión, aunque también esta opinión importa, y las citas que recibimos y que intercambiamos unos con otros, pues es una unidad de medida aceptable. No es el Bitcoin de la ciencia, sino que es el patrón oro de la ciencia. Si a mí me citan, esto significa algo más
desde luego significa más que si no me citan, esto, evidentemente, pero también significa más que el simple hecho de que alguien hable bien de mí, o que alguien visite mi página personal, o que alguien descargue un documento que yo he subido a la red. Todas estas son cosas que también tienen importancia, pero la cita es una cosa mucho más seria, porque nadie cita, o mejor dicho, no se cita habitualmente por razones sociales, se cita por razones científicas, aunque los estudios demuestran que hay siempre una pequeña fracción de esas citas que se producen por otras razones. Pero hoy día, y sobre todo cuando no hablamos de personas concretas, sino que hablamos de grandes números, de cientos o miles de profesores, esta acumulación de datos, que son las citas, el recuento de citas, pues dibuja muy bien los perfiles de las especialidades, de los departamentos, de los grupos, de las universidades, por supuesto, de las que nosotros pues somos un elemento más. Bien, y esta idea, ¿no?, de que las citas, que también se discute, yo intento también traer algunos de los argumentos contra el sistema, pues se dice que esto de las citas es un poco como lo de la tele, ¿no?, los ratings de la tele, ¿no?, audiencias, confundiendo dos cosas que tienen poco que ver. Es decir, efectivamente, en televisión, cuanto más audiencia, peor, por lo menos desde mi punto de vista. Es decir, los peores programas son indefectiblemente los que tienen más audiencia, y no digo nada de ciertos canales, pero la citación no funciona igual. Es decir, no es... cuando yo veo la tele, estoy sentado en mi casa, en zapatillas, normalmente durmiendo la siesta, y la tele está puesta ahí y emite cosas, ¿no? Pero yo, me da igual lo que pongan en cierta manera, ¿no? Cuando estoy emitiendo una cita, estoy en mi despacho, tengo los zapatos puestos, estoy atento a lo que hago y sé que tengo que cumplir con ciertas reglas para emitir una cita. Y no puedo citar a cualquiera, de cualquier manera, porque simplemente sea amigo mío, sino que silencio y menciones cuentan mucho y traducen una parte importante del trabajo que realizo. Así que no es lo mismo, en contra de lo que a veces se dice. Bueno, y la prueba de que esto es así es que las encuestas que se realizan al profesorado sobre este particular pues tienden a demostrar esto, ¿no? Por ejemplo, esta que se hizo hace unos años, la hizo un grupo también de la Universidad de Granada, pues se le preguntaba al profesorado de la universidad cuál era el sistema que preferían a efectos de ser valorados, y a ver si esto funcionase. Correcto. ¿Ve? Aquí está el grupo de ciencias, aquí está el grupo de sociales y humanidades. Lo que más valoraban, aquí se invierten los términos. Fijaos que en ciencias y ciencias de la salud el canal preferido son las revistas con factor de impacto internacional, esto de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Estas revistas pasan a ser las segundas más valoradas como opción de publicación en el caso de las sociales y humanas, y en el otro lado, pues los libros aquí ocupan el primer lugar y aquí ocupan el segundo. De manera que lo que se produce es como una transposición, pero da igual, porque al final este grupo y este grupo están de acuerdo en una cosa: estos dos son los principales canales, sean revistas o sean editoriales de prestigio, y todo lo demás tiene un nivel de reconocimiento menor, muy menor o algo menos, en fin, ya hay matices, pero básicamente todo esto cuenta menos. De forma que el sistema lo que hace es, vamos a decirlo así, pulsar la realidad, ver qué es lo que el profesorado considera importante, y ahora vamos a la agencia y vemos las exigencias que ponen, de las que ya hemos avanzado algo, y vemos que efectivamente, según qué área, estos dos son los canales de mayor reconocimiento en el sistema. De forma que no hay dos realidades a espaldas unas de otras. Como decía aquel literato, que España y Portugal eran dos hermanos siameses unidos por la espalda, pues aquí no estamos unidos por la espalda, estamos... Lo que dice el sistema y lo que nosotros creemos más valioso, pues son dos cosas que están unidas y que coinciden. Bien, así que, ¿por qué tenemos que hacer, siguiendo con las preguntas que nos planteábamos al principio, este esfuerzo de publicar en revistas internacionales, etcétera, etcétera? Pues porque la agencia, tanto la CNI como la ANECA, pues nos lo están diciendo en sus respectivos páginas, y están apareciendo las instrucciones en el Boletín Oficial del Estado o en las recomendaciones, orientaciones y criterios que la ANECA publica y que vosotros pues tenéis que conocer. En el caso de la CNI esto todavía os pilla un poco lejos, porque es una promoción o es un ejercicio evaluativo al que estamos sometidos solamente a los profesores permanentes de la universidad, pero primero llegará el día, ojalá llegue el día en que estéis sometidos a este proceso, y en segundo lugar, en realidad, lo que históricamente ha sucedido
es que primero se puso en marcha la CNI en los años 90 y toda la doctrina que la soportaba, digamos, los criterios que se establecieron en el primer ejercicio evaluador en los años 90, en el año 90 creo que fue, en el 89, pues se ha mantenido sin grandes modificaciones después. Y cuando aparece la ANECA, a principios del 2000, pues lo que hace es importar toda esta filosofía de funcionamiento en el apartado que tiene que ver con la investigación. La diferencia principal que hay entre ANECA y CNI, como ya sabréis, es que la ANECA tiene una visión integral de la carrera académica y considera todas las posibles actividades que nosotros ejercemos en nuestro quehacer profesional, mientras que la CNI solo se ocupa de la faceta investigadora y todo lo que no es investigación. Es decir, si yo hago una estancia en la Universidad de Harvard y me vuelvo de allí, desde el punto de vista de CNI no he hecho nada. Desde el punto de vista de ANECA sí. He estado allí y tengo un apartado que reconoce mi presencia en esta universidad, incluso aunque no haya hecho otra cosa que pasearme por sus campus y por sus jardines. Solo el hecho de estar allí ya se considera, y además yo estoy dispuesto a reconocer que estar una temporada en una de estas universidades de prestigio internacional es bueno, aunque solo sea para ver la temperatura del aire. No, me da igual, es bueno. Pero si no he publicado, insisto, la CNI no me reconoce esa actividad. ¿Queda claro el...? ¿Cuál es el problema que tiene ANECA precisamente? Pues que reconoce tantas cosas que termina por perderte, porque es que todo tiene un apartado, todo hay una cosa a la que yo he empezado a llamar últimamente a los microméritos, y tienen microméritos para todo, en todos sitios tiene su pequeño apartado. Han estado durante varios años con el sistema apagado y sin funcionar y han sacado ahora una nueva revisión del sistema. Esta es una de las cosas que perjudica en ANECA, que cada cierto tiempo lo tienen que reformular todo, mientras que en la CNI hay una continuidad en el tiempo bastante clara, pero cuando han salido de esa especie de túnel, pues sigue siendo posible tener microméritos y colocarlos en alguna parte, o sea que no han terminado de arreglar este problema. Pero bueno, sí es verdad que en ANECA los dos méritos principales, las dos actividades más significativas son la investigación por una parte y la docencia por otra, así que, bueno, es lo natural, somos profesores de universidad o vamos a serlo, investigación y docencia van a ser nuestras dos principales tareas. Yo, de todas maneras, y para estas charlas me voy a centrar en el aspecto investigador, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho Rafa, y imagino que ayer también estaríais comentando, pues son las cosas que uno debe de hacer para progresar en esta carrera. Los sesenios, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, los sesenios en principio fueron simplemente un complemento retributivo. Los gestores de la política universitaria de aquella época, prácticamente el primer gobierno socialista o el segundo, eran conscientes, se le llamó en aquella época el gobierno de los PNN, porque muchos de los que llegaron a ser ministros en aquella época salían de la universidad y estaban en un estatus todavía muy inicial en su carrera, pues esta gente era muy consciente de que el profesor universitario estaba mal pagado y pretendían introducir algunos incentivos de tipo salarial en su carrera. Pero de eso se pasó luego aquí, al reconocimiento científico y se asoció gradualmente a la promoción académica. Además de eso, la otra idea, esto, mucha producción o poca producción. Bueno, pues claramente esta agencia, y en ANECA podemos decir igual, apuestan porque ustedes escriban menos, pero mejor. El hecho de llegar con un montón de publicaciones, salidas a través de determinados canales poco reconocidos, no tiene hoy día mucho valor. Bueno, hemos insistido muchísimo en ello, así que no voy a repetirlo más. La idea era que hubiese más investigación de calidad, la idea era que esa investigación estuviera evaluada por pares, de forma que el evaluador de esta agencia no se lee los trabajos. Otra cosa que también molesta mucho, en según qué círculo, esto de lo que tiene que hacer un profesor o un evaluador para saber la calidad de mi trabajo es leérselo. Sí, pero no. Porque se supone que quien se lo ha leído es el evaluador de la revista o de la editorial en su caso, eventualmente un tribunal de oposición de tesis, se ha leído los contenidos, ha decidido que ese trabajo es bueno, es un experto y por tanto yo no tengo que repetir el procedimiento, simplemente confío en que esos expertos hayan hecho bien su trabajo. Por otra parte, si estamos hablando de que son miles los solicitantes que hay para cualquiera de estas agencias, cotidianamente se presentan en el caso de CNI, cada año son del orden de 5.000 solicitudes, imaginaos que tuviéramos que tener un sistema que se leyese los trabajos de los 5.000 solicitantes, en fin, no resulta
viable, llegaríamos a la paradoja aquella del mapa del cuento de Borges, que ya sabéis que en uno de sus cuentos se dice que en cierto país legendario y tal, se hizo un mapa del país de escala 1:1. No sé si veis el problema. Un mapa 1:1 sería tan grande como el país. Entonces el mapa sería perfecto, ¿no? Se reproduciría con pelos y señales. Pero claro, el coste de hacer una escala, una agencia en este caso, de este tipo, pues sería mayor que el premio que vamos a recibir a cambio. Sería una cosa inviable. Así que hay que confiar en que los evaluadores hayan hecho bien su trabajo y asumirlo. Y luego, pues tenía también como idea general primar la investigación original, relevante entiéndase por publico en buenas revistas o en buenas editoriales, y además potenciar, esta era otra de las ideas que también se ha mantenido en el tiempo, potenciar el liderazgo en la investigación. O sea, que vosotros os convirtáis en los protagonistas de esa investigación, tengáis papeles relevantes en el desarrollo de la misma, y eso se traduce en las posiciones de firma de los artículos. Problema que a vosotros además no os afecta mucho, porque si sois de humanidades, como entiendo, normalmente vais a firmar en equipos muy pequeños, cuando no solo, y por tanto el protagonismo se asume. Cuando uno firma solo o con compañía de otra persona, el nivel de protagonismo es máximo. Este problema se plantea cuando los equipos son de 8 o 10 firmantes, y entonces el evaluador quiere saber cuál era el instrumento que tocaba en la orquesta. Y tú tienes que explicárselo. Mire usted, no es lo mismo ser concertino en una orquesta que ser el que toca el triángulo o los tachines. Entonces el concertino es el reconocido, ¿vale? Bien, así que esta doctrina general que está explicitada en los sesenios y que nos da el porqué de que las cosas funcionen de esa manera, es, como he dicho, la que se ha traducido luego en el resto de la agencia a posteriori. Los objetivos que quería conseguir, el para qué se quiere todo esto, pues ya lo hemos comentado en cierta manera, ¿no? Internacionalización de la ciencia española. Un dato, en los años 80, España estaba en producción científica, por supuesto a la cola de Europa, y en posiciones similares a las que podían tener países como Turquía o Venezuela, en fin, una situación que no era la que correspondía a un país que tenía un potencial económico de primer nivel, ¿no? Hoy día estamos en la posición 10ª, y durante esa década de los 80 España fue el país que más creció científicamente del mundo. Posición que ahora nos han arrebatado los chinos, pero en fin, ellos tienen más medios, al menos más población para hacerlo, pero que España durante una década casi fuese el país de mayor crecimiento del mundo dice mucho de la eficacia de estas políticas. Otra cosa es que uno no acepte que esto sea un objetivo positivo y que, digamos, como el hombre feliz, pues al final resulta que no quiere tener la camisa. Pero si aceptamos que queremos estar en el concierto internacional en una posición que corresponda al resto de nuestros parámetros, pues la verdad es que hay que reconocer que la política resultante de esta agencia fue bastante acertada. Esta presencia también tenía una ventaja, y es que nos conectaba con los grupos internacionales. Es decir, si nosotros teníamos grupos con poco impacto internacional y con una preparación mejorable, pues el hecho de establecer conexiones estables con las universidades europeas o norteamericanas parecía una política adecuada y aconsejable para, digamos, mejorar la propia calidad de nuestra investigación. Colaboración, bueno, las mejoras salariales que ya hemos comentado, y una última cosa, y no despreciable, y es que por primera vez en nuestra historia la carrera científica tenía criterios contables. La palabra contable es que está muy poco apreciada, ¿no? Esta cosa contable es como, se imagina uno al señor este con los manguitos y la gorra allí, el contable de Uriah Heep, el de la novela de Dickens, ¿no? Ahí el tío metido en su... una mala persona, en definitiva, ¿no? El criterio contable aquí hay que verlo en la parte positiva que tiene, y es que yo puedo sentarme y decir, este señor tiene más que este otro, o señora, y solo tengo una plaza y tengo que dárselo a uno de los dos. Por tanto, de alguna manera, tengo que establecer una prioridad. La cuestión es que los criterios contables lo sean realmente, sean cosas que podamos enumerar, y que luego sean criterios aceptados. Aquello que contamos es lo que cuenta realmente. Y por cierto que a ese respecto uno de los debates es si aquello que contamos es lo que debemos contar. Yo opino que básicamente sí, pero hay quien opina que no, que tendríamos de medir otras cosas e intentar contarlas igualmente. Pero bueno, podemos aceptar de entrada que publicar trabajos, artículos en buenas revistas, en buenas editoriales y recibir citas, pues son dos criterios razonables para hacerlo. Por cierto, hasta la llegada de estas agencias, ¿cuál era el sistema? Ninguno.
esto es fenómeno. Se reunía una comisión y sobre la marcha establecía los criterios con los cuales se iban a determinar o establecer quiénes entraban y quiénes no en el sistema. Allí, en vivo y en directo, sin cámaras. Y cuando salía la comisión, pues se establecía una hojita, tú te acordarás de aquello, en la puerta, los criterios de esta comisión para esta plaza son este, este y este. Y eran siempre criterios de una línea, lo más genéricos posibles para que la comisión no tuviera problemas. Frente a eso, ahora tenemos algo que es mucho más objetivable. Hombre, se puede mejorar, pero al menos estamos en una cierta dirección que parece adecuada. Bueno, y en cuanto a vosotros, en vuestra política personal, la que os afecta a vuestra carrera académica, pues ¿qué os voy a decir? Tenéis que acumular méritos para acreditaciones, para reforzar vuestra carrera. Con estos méritos podréis optar a mejores oportunidades para ser financiados en forma de becas o más adelante en forma de ayudas para vuestra investigación. Esto es una función directa de aquello. O sea, si yo tengo publicaciones, yo puedo conseguir financiación, si no las tengo, no la consigo. En fin, visto de un plano muy egoísta, esto es un aspecto que yo discutiría bastante. En el conjunto de la Universidad Española, cuantos más méritos de investigación tienes, menos cargas docentes recibes. Podríamos discutirlo, pero esta es la realidad. Yo no lo tengo muy claro que esto sea bueno, pero el hecho es que por tener determinado número de sexenios reconocidos, o por tener, ¿cómo se dice?, responsabilidades en la dirección de un grupo o de un proyecto de investigación por una serie de variables relacionadas con la investigación en definitiva, yo voy reduciendo la cantidad de docencia a la que estoy obligado, ¿vale? Entonces, parece una cosa, bueno, desde luego es discutible, pero como que no nos preocupase, Bueno, pues sí que nos preocupa. Luego llega la hora de la discusión y los profesores que tienen mayores cargas docentes se quejan amargamente de esta circunstancia, porque además, y en esto tienen razón, esto les impide hacer mejor investigación. Claro, si incrementa mi carga docente, me resulta más difícil poder dedicarme a la investigación. Así que, de alguna manera, el castigo que recibo, entendiendo como castigo tener más docencia, pues me impide actuar de manera que pueda mejorar eso por lo que se me critica, ¿no? Así que entra en una especie de ¿cómo es eso?, círculo vicioso del que no puedo salir. Yo tengo que decir que a mí me encanta dar clase, pero es verdad que si en lugar de dar los créditos que doy ahora mismo tuviera que dar el doble, pues a lo mejor me encantaría menos. Pero también tengo que decir una cosa, incluso en las peores circunstancias las cargas docentes de un profesor de universidad no son demasiado grandes. No damos horas como un maestro de escuela, por ejemplo. Así que, y de hecho, cuando nosotros hicimos la tesis, las cargas docentes que teníamos pues eran las que tienen ahora. No hacíamos menos, hacíamos lo mismo o más. Pero bueno, este es un punto vidrioso, hay que decirlo. Luego, también nos permite acceder a los programas de doctorado. En muchas universidades ya no se puede entrar en un programa de doctorado si no tiene algún reconocimiento como un sexenio o cosa parecida, ¿vale? No puedo dirigir tesis por las mismas razones. Vuestros directores deben de tener todos estos reconocimientos para poder dirigiros. Y en definitiva, pues incrementamos nuestro prestigio porque es una función directa de esa investigación que realizamos. El reconocimiento en la universidad y en los centros de investigación viene de las publicaciones. Nadie es recibido con aplausos por ser un excelentísimo gestor o por ser un excelentísimo profesor. Esto es un asunto que queda entre el alumno y el profesor y no hay demasiado reconocimiento, salvo supongo que en algunos entornos, pero desde luego en la universidad poco. Bien, y en última instancia, pues gracias a esto también mejoraremos, lo he puesto aquí, en fin, en el fondo de todo, mejoraremos nuestra investigación. Seremos mejores investigadores, tendremos más visibilidad, nuestras publicaciones habrán sido sometidas a una revisión fuerte por parte de esos evaluadores y se supone que el resultado de ello será que sean esas publicaciones mejores, ¿no? Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues hay una idea general y luego hay unos consejos prácticos. La idea general es, lo primero de todo es, hay que querer publicar internacionalmente y en ese sentido, y aunque Rafa ha dicho ya algo de ello, el concepto de internacionalidad no es publicar en Andorra, no va de eso. Una revista internacional no está ahí, por supuesto tampoco está en Panamá. Una revista internacional puede estar aquí, en Coruña. De hecho, la revista española con más impacto internacional en el ámbito de las ciencias sociales, ¿dónde diríais que está?
vamos, ni en 1 millón de años. Bueno, porque solo hay 54 ciudades en España, pero está entre las 5 últimas que diríais, en Huelva. Hombre, es verdad que el jamón ayuda, ¿no? Una dieta a base de marisco y jamón da fuerza, pero es la Universidad de Huelva la que edita una revista que se llama Comunicar, ¿eh? Y es la revista con más impacto de todas las ciencias sociales. Y es una revista completamente internacional. Quiero decir con todo ello que no importa dónde se haga, lo que importa es cómo se haga, ¿eh? Y en ese sentido, si uno entra en esa página, la página de esta revista de Comunicar, pues lo primero que ve es que el concepto general de esa revista es, en cuanto a calidad de imagen y en todos los elementos que queréis mirar, similar o mejor incluso que el American Journal of Sociology, por ejemplo, que yo lo he visto, ¿eh? Es una página mejor hecha que las de algunas revistas norteamericanas de las mejores universidades del mundo. Hay que tener un buen equipo y voluntad para hacerlo, claro. Versión en español, versión en portugués, versión en chino, creo que tiene versión en chino. ¿Por qué? Pues porque ellos están atentos y han visto que hay un mercado emergente y se han puesto las pilas y tienen versión en chino y publican autores que vienen del mundo entero y tienen evaluadores que vienen del mundo entero. Es internacional por eso, ¿eh? Por cierto, en todas las universidades españolas, en mayor o menor medida, hay algunas de esas revistas, todas, en fin, unas con más celo que otras, pues se han puesto las pilas y han intentado mejorar, apostar por algunas de sus mejores revistas para que cumplan con esas reglas, ¿eh? Bueno, esta es la primera idea, ¿no? Hay que tener esa idea, por tanto, hay que ir en busca de esas revistas y me da igual que sean libros. También hay una lista de editoriales de prestigio a las que tenéis que plantearos la posibilidad de acceder para llevar allí vuestros originales. Es verdad que el sistema está mucho mejor regulado en el caso de las revistas. Y está mejor regulado porque hay más tradición, porque hay más medios y porque la revista, como comentaba hace un rato, es un producto que tiene menos énfasis comercial en su desarrollo. La revista ya está vendida, las bibliotecas ya la han comprado, las suscripciones están resueltas, tiene que sacar un cierto número de números, valga la redundancia, y por tanto de lo que se trata es de intentar colocar nuestro artículo en algunos de los espacios que ya están esperando recibir algo. El libro no, el libro hay que venderlo, y por tanto tú tienes que convencer a una editorial de que tu tema es interesante, la editorial tiene que convencerse, meterlo en una colección, someterlo a un proceso de evaluación que considera variables comerciales que en el caso de la revista no se consideran. En fin, hay un juego diferente, pero no os creáis que es meramente comercial, también existe un aspecto académico importante y las editoriales serias pues tienen equipos de evaluadores que también se ocupan de las cuestiones puramente científicas, pero además le tienes que poner la otra capa, la capa del libro hay que venderlo, ¿eh? Así que aquí la cosa funciona no con la misma fluidez, podemos decir, que en el caso de la revista, ¿eh? Y en definitiva tenéis que intentar conseguir esto que a mí me parece muy importante, es una de las ideas que yo siempre he tenido claras, y es que yo leía ciertas cosas cuando estaba haciendo mi tesis y después en el curso de mi investigación, y siempre he tenido la ambición de publicar en los mismos sitios donde leía, ¿eh? El divorcio este que yo he padecido como estudiante, en el cual mis profesores me hablaban de ciertos libros y editoriales que yo me tenía que leer y no tenían nada que ver con lo que ellos mismos hacían, es decir, ellos publicaban en su editorial de la Universidad de Granada o donde fuese, y en la revista del departamento, no sé qué, pero tenía que leer libros que habían publicado investigadores fundamentalmente franceses en mi época, en editoriales francesas, en francés, y dije, ¿y por qué no intentamos, verdad?, intentar acercar una cosa a la otra? Y yo, el día que terminé mi tesis, cogí mi primer artículo y dije, ¿dónde lo voy a mandar? A la revista que me he hartado de leer durante los últimos años. Y me lo aceptaron. No hubo ninguna conjura, no había fantasmas por ahí que me ayudaran o me lo impidieran. Mandé el original, lo evaluaron, les pareció bien y lo publicaron. Se acabó la historia. No hay ninguna, digamos, dificultad a priori para que esto suceda. Hombre, hay dificultades. No estábamos conectados, ahora sí. No leíamos en inglés, o no, al menos no leíamos con la fluidez que podéis hacerlo vosotros, por cierto. Teníamos ciertos inconvenientes estructurales fruto de la falta de tradición. Inconvenientes que, gracias a Dios, pues se han resuelto, bueno, al menos en buena medida, y ahora mis discípulos, mis alumnos, pues cuando van a ir fuera, yo les puedo abrir la puerta. Puedo hablar con el señor de la Universidad de Leiden, que es el referente internacional para mi especialidad, y le digo, mira, que te mando un chico que va a hacer allí una estancia.
El chico, por cierto, habla inglés perfectamente. Y vamos a hacer una cosa que hemos hablado y se ponen al teléfono y hablamos. Mi inglés es como el de los indios, ya sabéis, ¿no? Pero suficiente, ya hay una tradición. Y esa tradición ha sido el resultado de los últimos 30 años. Bueno, pues todo eso ha desaparecido como problema y, por tanto, esta pretensión para vosotros tiene que ser algo natural. Bueno, instrucciones concretas, ya queremos hacerlo. ¿Vale? Primera condición. Además de eso, tenéis que tomar ciertas decisiones prácticas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la investigación. Yo no digo que esto sea los imperativos que regulen toda vuestra vida, pero tenéis que prestarle atención. Por ejemplo, tenéis que olvidaros de las tipologías menores. Lo que vale en investigación son los artículos. Y por tanto, todo lo que no sean artículos de investigación, pues cuenta menos. Cuenta menos o no cuenta nada. Así que, primera cosa, concentrar el esfuerzo. Estoy haciendo la tesis, de esa tesis van a salir 1 o 2 o 3, en el mejor de los casos, artículos y no otras cosas. Y si eso es así, el día que yo acabe mi tesis, ya tengo media acreditación resuelta, porque lo que me piden son esos artículos. Y primera, concentrarse en los artículos de investigación. La otra tipología, el otro tipo de documental importante es la revisión, pero vosotros no tenéis que hacer revisiones. Las revisiones las tiene que hacer aquel caballero, que ya para eso tiene el pelo blanco. Y yo, igual. Es lo que nos toca por edad. Además de seguir haciendo investigación, podemos y debemos incluso hacer revisiones. Pero la revisión tiene también sus tiempos. Congresos, pues eso, ignorar los congresos. Cuando digo ignorar los congresos, no quiero decir que no les prestéis atención o que no vayáis. Lo que quiero decir es que no podéis contar con ellos como un refuerzo para vuestra carrera investigadora. Porque los congresos no tienen ningún reconocimiento, con alguna excepción. El congreso sirve para otras cosas. Por cierto, ¿para qué sirve un congreso? Como ha dicho Rafa, con muy buen criterio, primero para ver palmeras y cocoteros. Tú vas a un sitio bonito y durante una semanita pues te olvidas del mundo, estás allí disfrutando. Además de eso, ¿para qué sirve un congreso? Para hacer contacto, efectivamente, esta es la respuesta. Es decir, el congreso es el sitio donde le ponemos cara a ciertas personas de las que ya hemos leído y a las que nosotros les vamos a contar lo que estamos haciendo. Y si esa persona tiene a bien hacer algún comentario, oye, pues es una información valiosísima. Y además de eso, lo vamos a saludar, le vamos a dar nuestro paper, como hace Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory en la serie, le entrega a la gente cuando la pilla aquello que ha escrito, para que esa persona de prestigio le eche un vistazo, ya sepa quién eres, investigador joven y prometedor, y si algún día alguien lo llama porque queremos hacer una estancia allí, se acuerda de que lo vio allí tomándose un daiquiri, en fin, ya te pone cara, ¿no? Oye, pues todo eso en un congreso se hace estupendamente. Pero nada más, no penséis en más cosas. Así que hay que ignorarlo en esa medida. Por supuesto, esto de los libros de homenaje es una cosa muy de humanidades, esto no vale para nada. Esto está hecho de una manera que es totalmente anticientífica, aunque es verdad que en los últimos años han cambiado algo las fórmulas y son algo más presentables, ¿no? Hay que ignorar las editoriales domésticas, por supuesto la editorial de tu universidad. ¿Tengo yo algo en contra de la Universidad de Granada? En absoluto. A mí la editorial de la Universidad de Granada me parece una editorial muy bien gestionada, pero da la casualidad de que conozco a la directora. Y esto es malo. No debo de conocerla. Y por tanto, si yo quiero publicar, pensaré en la Universidad de La Coruña, o en la de Alicante, o en la que sea. Y vosotros pensaréis en la Universidad de Granada, o en la de Barcelona, la que os dé la gana. Pero siempre... Al respecto de ese asunto, yo siempre comento, hace un par de años o 3, ¿no? Se publicó aquel número tan divertido de la editorial la Unión de Universidades Editoriales Españolas, la UNE, donde página con página salían declaraciones, 2 entrevistas a un profesor, un catedrático de literatura, y a un también catedrático editor de la Universidad de Princeton, o Yale, o Chicago, una de estas, ¿no? El profesor de la Universidad Española decía que era una locura que le había dado a los evaluadores esto de no publicar en las editoriales de su propia institución, la Universidad de Granada en su caso, o la que fuese. En la siguiente página, el editor de esta editorial norteamericana decía que sus profesores jamás publicaban en su editorial, que es 2 maneras absolutamente antitéticas de ver el problema. Si yo tengo que elegir entre esas 2 posturas, evidentemente me quedo con la del editor americano. Yo creo que es mucho más seguro que el editor no me conozca, que conozca mi trabajo y punto.
y tome la decisión sobre ello. Así que las agencias han adoptado ese criterio también y explícitamente no recomiendan, sino todo lo contrario, desaniman a presentar trabajos de tu propia universidad. Dicen que, hombre, uno, sí, no reiterar, esto es lo que dicen exactamente. De la misma manera no vale la Diputación y otros organismos locales que también publican libros. No es que no tengáis que hacerlo, lo que no podéis hacer es ponerlo como mérito. Yo entiendo que las diputaciones locales cumplen una misión altruista y benéfica y editan cosas muy bonitas y me encantaría que me editaran a mí algo en la Diputación de Granada porque suelen tener unas fotos maravillosas y muy bien. Ahora, yo nunca iré con ese libro a decir, yo es que he hecho una investigación buenísima, aquí está la prueba. No, este libro cumple otra misión. Bueno, y por supuesto no cuentan tampoco los manuales, materiales docentes varios, etcétera. Esto cuenta en ANECA, ahí sí. Tú puedes ir a ANECA a pedir la acreditación diciendo que tienes una trayectoria. De hecho, lo valoran mucho, docente, y la prueba es que tienen manuales, tienen materiales docentes, páginas para tus alumnos, lo que quieras. Todo eso vale, pero no vale para la investigación. Así que tenéis que tener claramente separados estos dos mundos. Bueno, otros consejos que deberéis seguir es, pues, por ejemplo, en el caso de la revista, evidentemente seleccionar aquellas que son las adecuadas por la especialización en la que nosotros estamos. Yo me he dedicado a cuestiones bibliométricas y tengo 2 o 3 revistas en el mundo que son las que leo habitualmente y a las que me dirijo cuando intento publicar algo y al mismo tiempo las sigo, leo regularmente todo lo que publican en ellas, primero porque me dan un poco el ambiente, el cómo funcionan, por ejemplo, la estructura, la extensión, los grafismos, qué tipo de presentación de datos hacen, cogerle un poco el aire, para que cuando yo mande un artículo, el artículo lo valoren por su contenido y no se fijen en si se sale. Nosotros tenemos que ser, fijaos la diferencia, tenemos que ser originales, pero no extraños. Si la revista Scientometrics publica números, artículos que tienen 15 páginas, por decir una cifra cualquiera, yo no puedo ir con un artículo de 35. Y si la revista publica gráficos con un determinado nivel de complejidad y elaboración, yo no puedo ir con un diagrama de estos de tarta, esta estadística pastelera que le llamo yo, ¿no? Yo no puedo ir con eso, tengo que ir con un nivel de elaboración en mis gráficos similar, al menos al que se está viendo en esa revista. Puedo ir por arriba, pero lo que no puedo ir nunca es por debajo. Y ese tipo de cosas se consiguen viendo mucho la revista en la que quiero publicar, que se supone que es la revista que leo habitualmente. Esa es la primera idea. Segunda idea, mucho más genérica, hay que crear equipos. Gente que te ayude y te apoye y a la que tú también ayudas y apoyes. Y además, con perfiles complementarios. Si yo sé hacer una cosa, no me hace falta liarme con alguien que sabe hacer lo mismo que yo. Me hace falta liarme con alguien que sabe hacer cosas que yo no sé hacer, para que de ese equipo se genere una suma aditiva y no simplemente una mezcla de conocimientos similares. Por esa razón se apoya mucho en las universidades hoy hacer estancias fuera. Se supone que va a un sitio distinto donde vas a llevar conocimiento original tuyo que ellos no tienen y vas a recibir el que tienen ellos. Mientras que si toda la vida te quedas en tu casa con tus amigos, os vais a reír mucho, pero desde el punto de vista del aprendizaje quizás no sea la mejor política. Bueno, pues... crear equipos, buscar colaboradores en otras universidades, si pueden ser universidades de prestigio, pues mejor todavía. Yo, en fin, intentaría que, puestos a elegir, ¿qué más da? Pues elige las que están en la zona alta. No estoy pensando tanto en una universidad como en una facultad o en un departamento, en un equipo. A lo mejor ese equipo es buenísimo y está en la universidad. Hace poco tuve una experiencia de esa. Alguien solicitaba hacer una estancia en una universidad en Malta. ¿Qué Malta? Pues si Malta tiene universidad siquiera. Pues resulta que en Malta había un equipo que se dedicaba a no sé qué era la cosa odontológica y que se habían convertido en un equipo de referencia mundial. Lo de Huelva, que os contaba hace un momento. Bueno, pues en ese caso dijimos que sí, que podían ir y les dimos dinero para ir. Lo normal es que esos equipos de primer nivel muy internacional pues estén en Europa o en Estados Unidos, pero oye, puede sonar la flauta y resultar que están en otro sitio. Es responsabilidad vuestra identificarlo, vuestros directores, por supuesto, y de vosotros mismos. Luego, las metodologías, lo que acabo de decir, hay que estar al día, no puedes llegar con metodologías obsoletas a una revista de prestigio internacional porque te van a decir que no aporta nada nuevo. Esta es una contestación típica que yo he recibido alguna vez, así que no sé de lo que hablo. Y, por supuesto, hay que respetar esta estructura, la estructura está INRID de los trabajos. En el caso de la humanidad esto es algo menos, está menos claro.
Pero en general la idea de que un artículo, como en una película, hay un planteamiento, un problema, una explicación de dónde viene ese problema y quién lo conoce, unas preguntas de investigación que se suelen situar al final de esa introducción, una metodología donde nos explicas con qué herramientas vamos a trabajar para contestar a esas preguntas y al final, pues una respuesta a esas preguntas. Como veis, hay una especie de planteamiento, nudo de desenlace aplicado a los artículos. Hay más detalles y más cosas, pero en esencia el discurso, este planteamiento tiene validez en casi todas las disciplinas, con alguna excepción, tipo derecho, donde es una cosa ahí corrida y empiezan y se tiran 80 páginas. Bueno, pues yo es que como los artículos de derecho me superan, pues no puedo deciros mucho de ellos. Pero en fin, lo que sí veo es que son como bloques de texto cerrado, ¿no? Tú pasas páginas, oye, y no hay ni secciones, no hay un triste gráfico en el que apoyarse, ¿no? Texto. Pero bueno, están acostumbrados en el mundo del derecho, perfecto. En humanidades hay más margen de maniobra y, por supuesto, en ciencias experimentales es que hay mucho margen de maniobra. Así que hay que intentar jugar con los grafismos, las figuras, la estructuración de eso para que el lector no se agote, ¿no? Pasando página y página, ayudándole un poco a leer. Bueno, por supuesto, sobre eso damos cursos también, así que podéis invitarnos y contamos uno sobre cómo se escribe un artículo científico. ¿Quién ha entendido esto? Pues fijaos, situación de España en los años 80, en vísperas de esta reforma del sistema. Las humanidades en ese momento tenían más presencia internacional que las ciencias sociales. Había más revistas y más autores publicando fuera que en el ámbito de las ciencias sociales. Dicho hoy, parece increíble, ¿no? Pero esto era lo que había hace 30 años. Década de los 90, primer quinquenio, se equipara. Último quinquenio, 2011-2015, aquí están las sociales, aquí están las humanidades. Está claro que las humanidades han entendido el mensaje peor que los de ciencias sociales. Numéricamente son poblaciones equivalentes, la presencia de revistas internacionalmente establecidas en bases de datos no es muy distinta, de hecho hay más revistas de humanidades que de ciencias sociales en España en bases de datos internacionales, y a pesar de ello, las sociales los sociales triplican a las humanidades en tamaño, ¿eh? Así que algo ha pasado. Una de las explicaciones a la que se suele aludir para justificar esta diferencia de evolución tiene que ver con lo que en el mundo de las ciencias sociales, de las humanidades, se llama el localismo o el factor local. Es decir, que nosotros hacemos una investigación que por definición está muy pegada al terreno y que es difícil que una universidad o una revista internacional se interese por estos temas, ¿no? Vale, pues si fijáis, títulos de algunos artículos. En historia, en fin, yo vengo de historia, solo tiendo a poner ejemplos más bien de historia, pero si os fijáis, la dedicación de los libros en el Islam medieval, los encastillamientos, que es un término que refleja esto de construir ciudades fortificadas, en el Lacio, en mitad de Italia, a propósito de algunas excavaciones. Es que me he encontrado aquí una piedra. Bueno, Jerusalén o Valencia, las primeras colonias en Occidente. La prostitución en el País Bajo. Fijaos este otro, aquí. Los conflictos en este pueblito, ¿verdad? Piana degli Albanesi. Los problemas entre los gauchos, los gringos y los gallegos, o los gallegos en Uruguay. No sé qué historia del nacionalismo en Moravia, en el siglo XII. O sea, investigación local, lo normal, lo que se hace en historia. Bien. Estos han sido publicados en Anales, Economía, Sociedad y Civilización, la mejor revista de historia en Francia. A mi juicio era la mejor revista del mundo. Past and Present, una revista británica que seguramente si sois aquí alguno de historia diréis, hombre, pues está una de las 2 o 3 revistas de referencia mundial. Bueno, pues con trabajos absolutamente locales, no han tenido problema, por cierto, en algunos de ellos España, literacia, en fin, conocimiento de lectura, ¿no? O de lectoescritura, cultura en la Castilla moderna, o lo de la prostitución en el País Vasco. Hombre, evidentemente he buscado ejemplos especialmente llamativos, para que es que con un asunto, por muy local que sea, se puede llegar a cualquier sitio, siempre y cuando la elaboración del texto, su interpretación, su análisis y tal, pues dé el nivel necesario. Pero el factor local no es per se un impedimento, aunque es verdad que, especialmente en las revistas norteamericanas, hay una cierta tendencia a publicar más de lo suyo que de lo de otros países. Pero Europa no tiene tanto problema. El problema lo puede tener, pues no sé, las publicaciones que salgan de la África negra, que, en fin, pero las problemáticas de la Europa en términos de historia no son
rechazada, ni muchísimo menos, por esta revista. Así que no es que sea igual de fácil, pero no es imposible, es factible perfectamente. Pero eso sí, tenemos montones de excusas para no hacerlo, así que os voy a contar algunas de ellas, todas ellas provienen de mis conversaciones. Si alguno de aquí pronuncia alguna de ellas, pues ya la apuntaré también en la lista. Por ejemplo, yo no publico en inglés, hay que defender el español. En fin, a mí esta excusa me parece válida si yo me dedico a la filología española. Entiendo que si soy de filología española tengo que publicar en español. Es más, voy a llegar más lejos hoy. Si yo publico sobre un tema que afecta a una comunidad española, por ejemplo, la problemática de las universidades españolas de cara a los rankings internacionales, ¿no? Pues es una cosa que puedo perfectamente publicar en español porque el mercado al que me dirijo, la población teóricamente lectora de este asunto, esencialmente van a ser lectores españoles. Bien, tiene sentido. Fuera de esto, todo lo que no sea publicar en alguna de las lenguas internacionales significa que paso de tener una población de lectores posibles formada por millones a una población formada por unos pocos miles. Entonces yo ya tengo que decidir qué es lo que me interesa. Si me dedico, insisto, a la filología gallega, que por cierto Rafa ha sacado un par de ejemplos, pues tiene sentido que escriba en gallego, es normal. Fuera de eso, me cuesta. Y aún así. Pero bueno, vamos a dar por buena esta idea. Lo que no puede hacerse es, y se hace en España, es publicar una revista de química en vasco. Esto no se puede hacer. Esto es engañar a la gente. Es gastarse el dinero del contribuyente y engañar. Porque nadie lo va a leer. Y nuestra misión es que nos lean. Este es nuestro objetivo, ser leídos. Y si ponemos todas las dificultades para que nadie nos lea, pues estamos equivocando el mensaje y estamos engañando a... Otra. Solo existen 2 o 3 revistas internacionales de impacto que estén interesadas en mis temas, correcto. En mi vida, la de Rafa y la de todos los investigadores. Hay 2 o 3 revistas que se dedican a lo mío y no hay más. Las demás decenas de miles, pues atienden a otras poblaciones. Las mías son 2 o 3. Con mucha suerte, 4 o 5. Y no hay más. Y eso sí, luego hay algunas revistas, digamos, multidisciplinares, ¿verdad?, tipo Nature o Science, que reciben publicaciones de todo el mundo y de todos los temas. Pero estas no cuentan en nuestra vida cotidiana. Ojalá pudiéramos publicar alguna vez en nuestra vida algún artículo en esas revistas, pero lo normal será que nos dediquemos a las de nuestra especialidad. Y de esas, ¿cuántas hay? 2 o 3. Ya está, no hay más. Esto es verdad, pero no es una excusa, no sirve. Los revisores de las revistas internacionales no comprenden el alcance de mis trabajos. Sí, claro, es que tú eres demasiado listo. Estás por encima del nivel. En fin. Mis temas de investigación son de ámbito local, bueno, esto ya lo hemos comentado. Las revistas internacionales tardan demasiado tiempo en publicar mis trabajos, esto es mentira. Las revistas internacionales normalmente son más eficaces que las nuestras para publicar, tardan menos, o como mínimo tardan lo mismo, y cada vez tardan menos, porque los medios tecnológicos de los que disponemos actualmente permiten acelerar los procesos evaluadores, cuyo principal problema, sin embargo, no tiene arreglo, y es que el evaluador normalmente tarda mucho tiempo en contestar a los requerimientos de la revista. Y las revistas internacionales son más rápidas justamente porque a nosotros mismos como evaluadores nos interesa quedar bien con ellas. Entonces, cuando me encargan algo de una revista internacional, la pongo como primera prioridad en mi mesa, y cuando me encargo una revista de segundo nivel, digo, bueno, ya cuando tenga tiempo ya veremos. Así que las revistas normalmente además funcionan más rápido. En mi disciplina siempre han tenido más valor los capítulos, es verdad, esto es verdad, y las agencias lo respetan y te permiten publicar en editoriales, en monografías, capítulos, etcétera, siempre y cuando sea de ciencias sociales o de humanidades. A un físico o a un químico esto no le vale. No te dejan publicar, no lo valoran, no lo consideran útil. Bien, así que ya sabéis, no hay razones, algunas de ellas están aquí, que pueden explicar vuestro comportamiento, pero en este último caso, por ejemplo, pues es que realmente el sistema lo permite y lo tiene contemplado. En resumen, a veces tenemos que cambiar el enfoque. Lo que no podemos es estar trabajando en un tema que solo me interesa a mí y a mi director. La comunidad científica mundial de mi tema somos 2. Es que has elegido mal el asunto. Tienes que pensar en algo que interese a más personas. Entre otras cosas, porque la ciudadanía te paga y, por tanto, te obligas de alguna manera a hacer algo que sirva a esa comunidad y no simplemente que te interese a ti y a tu director. Porque, en fin, yo, si me gustase la filatelia, no intentaría que me la financiaran los proyectos nacionales de investigación, me la pagaría yo los sellos y ya está. Pues esto es un poco igual. Si a mí me interesa un asunto muchísimo, pero solo me interesa a mí en el mundo, pues está bien como hobby.
pero no como actividad profesional. Así que hay que intentar buscar audiencias internacionales. Hay que intentar publicar menos y mejor, lo hemos dicho ya varias veces. Hay que buscar temas relevantes, esto conecta con lo de arriba. Y si no consigues nada de eso, te tienes que plantear si estás en el lugar correcto. A lo mejor hay que hacer algún cambio estratégico serio para que esto, porque al final estas cosas pasan factura, ¿no? Entonces, cuanto antes, ya digo, yo he vivido esta situación, no es un plato de gusto, pero a veces no te queda otra. Buscar colaboradores en otras universidades, en otras especialidades, en fin, levantar la cabeza y mirar a tu alrededor a ver si estás en el lugar correcto, trabajando en el tema correcto. Yo entiendo que cuando tú estás haciendo la tesis y llevas ya un tiempo invertido en ello, como de pronto te hagas esas preguntas y empiezas a llegar a conclusiones no muy positivas, pues tengas una crisis de ese domingo, ese fin de semana vas a dormir regular. Pero estas preguntas hay que hacérselas, ¿eh? Y ver si efectivamente estamos bien. Yo asumo de entrada que sí, pero que cada uno se lo mire luego, ¿eh? Bien, ¿dónde? Ahora vamos a la segunda parte. De esto ya ha hablado bastante Rafa. La agencia está claro que prefieren que publiquéis en las revistas del Journal Citation Report y complementando la contestación que antes ha dado Rafa, efectivamente, las humanidades no tienen factores de impacto. Lo único que se espera de vosotros, si sois de ese ámbito, es que publiquéis en revistas que estén en esa base de datos internacional. Y ya está. Por ejemplo, Ínsula no tiene factor de impacto, es una revista que está en el Art and Humanities y es una revista absolutamente reconocida, prestigiosa, y si publicáis en ella, tenéis, digamos, vinculación con su temática, pues no vais a tener la más mínima dificultad luego para que sean reconocidas ni la tesis ni todo lo que hagáis a posteriori, ¿eh? En todo caso, tenéis que saber dos cosas. Una, que hay cosas que nosotros creemos que son de humanidades y resulta que para la Web of Science no lo son. Por ejemplo, la historia. La historia se considera ciencia social. Bueno, la historia es ciencia social. Lo que ocurre es que históricamente en España estaba asignada al ámbito de las humanidades porque su manera de comportarse era muy de humanidades, pero en la base de datos norteamericana la historia es una ciencia social. De manera que las revistas de historia tienen su factor de impacto, etcétera, etcétera, ¿eh? Pasa igual con la lingüística, que también se considera área de ciencias sociales y tiene sus factores de impacto, bla, bla, bla. Ahora, aparte de esta, hay otro montón de revistas y categorías científicas que estas sí que son estrictamente de humanidades y que no se les calcula el factor de impacto. Bellas artes, por ejemplo, música y cosas similares, pues estas sí que es verdad que no tienen más que estar presentes en la base de datos. Teatro. Bien. Para ello, una opción, efectivamente, es que busquéis en Scopus el impacto de esa revista. Pero ya os digo que os vais a poner muy tristes, porque los impactos que alcanzan las revistas de humanidades en Scopus son bajísimos. De manera que casi es mejor no hablar de ello. Porque si tú llegas diciendo, no, mi revista tiene impacto 0,001, mejor casi que no, ¿eh? Usted dice que está en Scopus o que está en la Web of Science, si es el caso, y no entremos en más, ¿eh? Pero bueno, ahí están los impactos por si alguien quiere. Prácticamente todas las revistas de Art and Humanities, no digo todas, pero la mayor parte de ellas, se encuentran también en Scopus y se encuentran con algún tipo de factor de impacto. Y además de eso, hay otra porción que solamente están en Scopus. De manera que a la hora de buscar los impactos o las mediciones cuantitativas de estas revistas, pues hay que estar atento a las dos. Mi consejo, como el de Rafa, es que primero intentéis publicar aquí y así os ahorréis un montón de problemas. Pero es verdad que el tamaño en número de revistas que tiene Scopus casi duplica a la Web of Science en el ámbito de las humanidades en España, no digo en otras categorías, pero en España hay muchísima presencia de revistas de humanidades en Scopus, así que es una opción que podéis utilizar, ¿vale? Bueno, por supuesto están también los indicadores para el tema de las editoriales, el Scholarly Publisher Indicator, que es la opción para el caso de los libros. Y en tercer lugar, pero ya con menos garantía, otras bases de datos especializadas. Todas las disciplinas científicas, sean ciencias o sean humanidades, tienen alguna base de datos de referencia. Pues, ¿qué os digo yo? En historia, Histórica Lastra, por ejemplo, ¿no? O educación, Eric, me parece recordar. Música, Rilm, ¿no? En fin, todas tienen la suya. Vosotros podéis mirar ahí, encontraréis un montón de revistas españolas, por supuesto, pero el hecho de publicar en ellas ya no tiene la misma garantía, porque la filosofía que tienen estas bases de datos, la de la Web of Science o la de Scopus, es de máxima exigencia o selección en el caso del JCR, no tanta, pero también en el caso de Scopus, y aquí
las intenciones son más bien control bibliográfico. Es decir, que casi cualquier revista de casi cualquier sitio puede estar ahí. Cuando no están, no es porque la base de datos no te afecte, es porque la propia revista no tiene la capacidad de estar. No es capaz de publicar regularmente, o tiene algún fallo editorial grave, y entonces la base de datos, la propia revista no lo intenta, porque las bases de datos, cuando que toques a la puerta, te abren. Están muy predispuestas a aceptarte. Y por tanto eso no vale lo mismo. Así que es el propio, en fin, la propia exigencia, la de la base de datos, la que determina luego su prestigio. O sea que vuestra elección tiene que ser siempre de aquí hacia abajo y nunca de aquí hacia arriba. Vosotros primero vayáis, y además os digo una cosa, vais a estar 3 o 4 años trabajando en una tesis doctoral, ¿no? En principio. Si después de ese tiempo no habéis sido capaces de poner algo aquí, porque son muchos años dedicados a una cosa ahí de manera... Si cuando acabéis con ese tema vais a saber más que nadie en el mundo del asunto. Pues si no sois capaces de conseguir poner algo ahí, ahí hay un fallo de planteamiento. Debe de ser algo natural el que lleguéis a ese punto. Bueno, la lista, por si alguien ha comentado la posibilidad de buscarla y tal, bueno, aquí tenéis la lista de revistas españolas con sus especialidades correspondientes en el caso este de la Web of Science. Bueno, he puesto aquí Clarivate porque es la empresa que gestiona ahora esta base de datos. Como veis hay un poco de todo y muchas de ellas, las de lingüística por ejemplo y las de historia, tienen además sus factores de impacto asociados. Seguramente habrá entrado alguna más porque estos datos son de hace un año y todos los años entra alguna nueva, ¿no? Y además de eso, como ha dicho Rafa, tenéis la lista de ¿cómo se llama? El ESCI, no venía. El ESCI, donde hay otros cientos de revistas, creo que son 200 más revistas que están ahí de prueba. Bueno, pues 500, peor me lo pone. Yo, cuanto más, peor. Porque quiere decir que la exigencia es menor, ya está. En fin, yo soy así. Digo, otras 500 más donde podéis mirar. Así que estar atentos y a la hora de publicar algo, pues buscar en esas listas la que mejor se ajusta a vuestros perfiles. Y algunas encontraréis seguro, ¿no? Bueno, de cosas increíblemente específicas. Estudia monástica. Es que no se me ocurre nada más preciso. Sefarad. Que son cosas. Si alguien se dedica a estos asuntos, pues ahí tiene la revista. Y por supuesto también en Scopus, que además Scopus tiene una cosa buena. Yo soy poco amigo de Scopus, tengo que confesarlo, pero tiene cosas buenas. Una de ellas es que, por ejemplo, para campos que tienen muy poca proyección internacional, como el derecho, no tiene proyección internacional porque el derecho es una cosa que tiene una componente nacional fortísima. A los juristas no les preocupa para nada lo que pasa en Estados Unidos porque la tradición jurídica norteamericana no tiene nada que ver con nosotros. Y en todo caso nosotros nos entendemos con los italianos o con los franceses, que compartimos pues la fuente común, ¿no? Bueno, pues para cosas como el derecho, que están afectadas por ese problema, vamos a llamarlo así, pues Scopus te da un montón de posibilidades y de revistas con sus cálculos, sus impactos, en fin, sus distintos... ¿Dónde están los impactos? Aquí. Esto no es el impacto, pero como si lo fuere. El SJR es un cálculo distinto, pero es el mismo, lleva al mismo sitio al final, un valor numérico que pone a la revista en orden y si el valor numérico es más alto, pues la revista es mejor, o por lo menos tiene más visibilidad. Y aquí tenéis un montón de revistas de derecho y en lugar de derecho ponéis lengua o ponéis, no sé, arte o cualquier clásica, lo que os dé la gana, habrá otra lista bastante larga de revistas. Bueno, en cuanto a las monografías, pues... en los últimos años, esto es una cosa relativamente reciente, históricamente las bases de datos no se habían ocupado de las monografías y cuando apareció Scopus lo hizo ya con una colección de monografías bastante grande, estamos hablando del año 2005 o por ahí, hace unos 10 años, y entonces cambió el ritmo, porque claro, ya la gente de Web of Science dijo, los de Scopus están poniendo monografías, nosotros tenemos que ponerlas también. Y muy poco más tarde aparecieron también las colecciones de monografías en JCR o en la Web of Science, de manera que ahora podéis seguir o podéis tener presencia en esta base de datos también a través de los libros, porque tienen, estamos hablando de cientos de miles de libros, no de cualquier cosa, no de unos poquitos. Pero no es menos cierto, no es menos cierto que los que están ahí pues son las editoriales internacionales, Elsevier, Springer, Wiley, no sé, Palgrave, las que sean. Los grandes conglomerados editoriales europeos, aquí los europeos mandan más que los norteamericanos,
todas estas editoriales, bueno, Wiley no, pero Springer y Elsevier son editoriales europeas. En realidad no son europeas tampoco, son mundiales, tienen oficinas por todas partes y publican fundamentalmente material de ciencias de universidades europeas y norteamericanas. Bueno, el caso es que los países europeos no anglosajones, de momento, no han sido capaces de meter la cuchara en este asunto. Aquí tenéis un reparto de las principales y Elsevier, 10% del mercado mundial. Elsevier en monografías equivaldría a la China en producción científica, que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Tendría el tamaño comparativo que tiene actualmente China. Y debajo de ella, pues Springer 8%, Wiley 5, 5, 2, 1. 1 es muchísimo, 1 es una brutalidad. España entera es un 3% de la ciencia mundial. Pues con 3 editoriales como Cambridge ya me sale España entera, en términos de producción de monografías, ¿eh? ¿Dónde están los españoles? No están, están aquí, ahí metidos. Los españoles, no las editoriales españolas. Las editoriales españolas creo que ha entrado Consejo, ¿no? El Consejo me parece que ha entrado. Y hay algunas que están intentándolo, están negociando, el consorcio este de editoriales universitarias está viendo ahí cómo consigue meter la cabeza. Pero bueno, darles tiempo, de aquí a unos añitos, de la misma manera que las revistas consiguieron meter la cabeza, por las editoriales, colecciones, bueno, en fin, ellos verán la manera. Yo estoy seguro de que en un plazo de tiempo relativamente breve también habrá presencia de editoriales no anglosajonas, italianas. Es que los españoles no están, porque los italianos tampoco, ni los franceses. Pero esto ha funcionado siempre igual. Es decir, un país pone en marcha una iniciativa, generalmente ese país es Estados Unidos incorpora a las revistas o a las universidades o a lo que sea de su propio marco geográfico inmediato, luego se suman Inglaterra, Holanda, en fin, los países del primer nivel mundial, y en una segunda o en una tercera fase, pues entran los restantes países europeos, bueno, por supuesto China, Japón, etcétera, y el resto pues, ni está ni se les espera. No creo que esto vaya a cambiar así a corto plazo. Bueno, pero precisamente porque esto ha sucedido, se pone en marcha una iniciativa complementaria que está del SPI, aunque esté en inglés, se hace aquí en España, concretamente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, y esta gente genera unos listados que tienen una parte española, las editoriales más prestigiosas, con una valoración, pues que además los resultados son previsibles, Alianza, Ariel, Cátedra, Marcial Pons, en fin, voy a buscar aquí, esta es granadina, Comares, o Acal, en fin, todas resultarán más o menos familiares, y luego genera también una lista internacional por prestigio. Es decir, esto es lo que los investigadores españoles opinan sobre las editoriales internacionales, y a la que más reconocimiento le otorgan, de la misma manera que en el caso español es Alianza, en el caso internacional es Cambridge, seguida de Oxford, seguida de Routledge, que supongo que es también, al menos a mí es lo que me resulta más o menos creíble, ¿no? Pero estos son los internacionales. Y luego para cada especialidad tiene también unos listados, pues el de antropología, o el de comunicación, o el de historia, etcétera, etcétera, que funcionan aproximadamente igual, con unas valoraciones que permiten ordenarlas en orden decreciente. ¿Qué es lo que falla en estos listados? Pues que aquí empezamos con unas puntuaciones bastante altas, 80, 40, ¿verdad? Pero en cuanto que bajamos un poquito, empezamos a meternos ya aquí en 0,0. Quiere decir que una editorial sube o baja 5 puestos simplemente porque tiene una décima más. Y esto no me gusta, y no le gusta a casi nadie. Pero, ¿qué ventaja tiene esta iniciativa? Pues que es la única que hay de momento. Hasta que no aparezca algo mejor, pues tenemos estos criterios y sabemos que publicar aquí arriba es mejor que publicar aquí abajo. Bueno, y luego está el aquí abajo, es decir, las que ni están, ni aparecen, ni nada de nada. Y si no están ni aparecen, por favor, no publicáis en ellas, no estropeemos el asunto. Bien, ¿alguna herramienta para orientarse con la revista? Hemos visto que esto es un lío bastante grande, pues se han diseñado distintos productos que nos permiten orientarnos un poco en este galimatías, de manera que podamos saber de cada revista, pues qué, en fin, visibilidad tiene, qué nivel de reconocimiento, etcétera, ¿no? Por ejemplo,
por ejemplo, y podríamos estar así media hora poniendo páginas, yo solamente os voy a hablar de dos de ellas. Esta es la página que hace la Universidad de Barcelona, que es muy buena. Está bien que alguien diga algo bueno de los catalanes en estos días, esta es una página excelente, y lo que hace es una lista de todas las revistas, bueno, de todas las que ellos controlan, que son varias decenas de miles, y a cada una de ellas le asigna una puntuación. ¿En función de qué? Pues de que esa revista esté presente en una cierta cantidad de bases de datos, y cada base de datos tiene una valoración, de manera que si la revista está presente en la Web of Science tiene una puntuación ya de entrada muy alta, y si está presente en una base de datos especializada, poco conocida, pues tiene una puntuación menor. Y suman puntos y sale un resultado, ¿vale? De manera que si vosotros aquí escribís un título cualquiera, pues os dirá, esta revista tiene esta puntuación porque está presente en estas bases de datos. A mí, después de haber dicho que es excelente y tal, lo que no me gusta es lo de las puntuaciones, porque son puntuaciones un poco arbitrarias, en el sentido de que, ¿por qué le doy 5 puntos a la Web of Science y solo le doy 3 a otra editora? Porque me ha parecido bien. Entonces, el número además que te sale al final, 12. ¿Y 12 es mucho o es poco? No te vas a saberlo claramente. No hay un listado que te permita ponerla en orden. Así que la ordena, pero es una ordenación un poco a criterio de los que la han hecho y sí que tú tengas una visión de conjunto. Pero bueno, a mí en realidad lo que me importa es que me dice de cada revista en qué bases de datos está presente. Esta es la parte útil. ¿Cuánto de información? Claro. Esto sí, tú la miras y pues si esta revista está presente en esta y esta, me sirve. ¿Vale? Con un criterio más cualitativo, en Granada hicimos hace unos años esta otra página, que tengo que decir que funciona peor que la otra, es decir, es mucho menos eficiente buscando, pero tiene la ventaja de que sí que asigna unas valoraciones cualitativas, de manera que si la revista aparece asociada a A, o a B, o a C, o a D, pues ya os podéis imaginar, ¿no? A es excelente, B aceptable, etcétera, ¿no? Concretamente, si entráis en la página veréis que está la categorización y los criterios que se aplican para decidir si se le asigna una puntuación mayor o menor, mejor dicho, una letra, más alta sería la A o más baja, la última es la C. De hecho, esto lo hemos quitado, ya, para no pelearnos con nadie, porque cuando le poníamos una revista D, al día siguiente te escribían diciendo, ¿usted qué se ha creído? Esta revista es una revista estupenda. Entonces, para evitar problemas, eso lo hemos dejado ya. Lo único que hay es C, lo último es C. ¿ves? Y en cambio hemos puesto dos A. La A+ y el A normal. ¿Qué significa eso? Pues significa que si tienes un A+ de estos, estás en el top de arriba, en el primer cuartil, en las categorías de ciencias sociales, o simplemente estás en la base de datos, aquí, ¿ves? En el primer cuartil, en ciencias sociales, o en humanidades. En el caso de humanidades, estar es suficiente para que te den una A, aquí abajo. O sea, con una A ya está, estando en la Web of Science, en una revista de humanidad ya tienes la A. ¿Y qué te piden en las distintas agencias, programas de historia? Eso, la A. Con una A no hay que dar explicaciones. Ahora bien, si no te alcanza, pero estás en el Scopus, pues ya tienes una B. A no ser que el Scopus tenga un impacto cero, que hay miles de revistas que en Scopus tienen impacto cero. A eso no le hemos dado la B, la hemos pasado a la siguiente. Bueno, total, que hemos hecho aquí un compuesto con distintos niveles de presencia internacional. El criterio que se aplica es ese. Estás más arriba, tienes una A, un poco menos, tienes una B, tienes una C. Y la C es simplemente, por ejemplo, estoy en Scopus, pero tengo un impacto cero. Esto significa que, vale, has conseguido salir fuera, pero no ha ido muy lejos. Nuestra recomendación es que intentéis, evidentemente, subir por ahí. Bueno, ¿cuál es la presencia? Esto, aquí anoche descubrí que había un error, pero bueno, no lo miréis, el error. ¿Tenemos realmente los investigadores españoles presencia internacional, en serio, en estas revistas de primer nivel mundial? Las que están en todo lo alto, las A+, estas. Pues fijaos, este caso. Esto es la revista de Historia de la Economía. Publica 63 artículos en el año que fuese. España coloca, autores españoles colocan 5 de ellos, 5 sobre 72. Este número no corresponde con ese porque aquí he metido otras cosas. En definitiva, el 7%, que sería más incluso si haces la contabilidad sobre artículos, el 7% de los artículos publicados en la revista de Historia de Economía, que es la número 1 del mundo, están firmados por autores españoles. España es el 3 del mundo, quiere decir que nuestra presencia en esta revista de primer nivel mundial es el doble
del que nos correspondería. Y si os fijáis en la siguiente, aquí abajo, aquí es el 4, estamos, digamos, un poco por encima del nivel mundial, en la revista que se llama, no, perdón, aquí, esta era, aquí es donde se me ha olvidado poner la estadística. Public Understanding History, perdón, Public Understanding Science, una revista de conocimiento social de la ciencia, vamos a decirlo así. Una revista la número 1 del mundo igualmente y tal. El número que falta es en 3,5. Estamos ahí justo en la media mundial en esa revista. De manera que España está donde le toca, también en humanidades. Habrá casos donde no y casos donde esté un poco mejor, pero en líneas generales, cuando uno mira las mejores revistas del mundo, pues se encuentra que hay autores españoles, o franceses o italianos, igual que en otros campos de la ciencia. España es una potencia, una superpotencia mundial, ¿qué os digo yo? Pues en astrofísica. Ahí somos el doble o casi el triple de lo que nos correspondería. ¿Por qué somos tan buenos en astrofísica? ¿Qué? ¿Los astrofísicos aquí tenemos un talento especial? No. La razón es, no se da aquí en Galicia, pero sí se da, por ejemplo, en Andalucía, es que hay unos soles muy buenos, mucho sol, mucho cielo, azul, siempre, todo el año. Y entonces nos montan unos observatorios estupendos, pagados por los alemanes, por ejemplo, en Sierra Nevada hay uno, en la sierra esta de Almería hay otro buenísimo, por supuesto en Canarias hay un monte entero lleno de observatorios, el famoso ¿cómo se llama? La zona esta. No sé, Aña, acaba en Aña. No, Aña, algo que acaba en Aña. Bueno, pues ahí uno va, es una preciosidad el sitio, merece la pena hacer la visita, y en el mismo monte, en la cúspide, hay una docena de instalaciones de observación solar, o lunar, o de lo que sea, y claro, todo artículo que sale de allí, pues ha tenido algún grado de participación española. Entonces, en esto somos los mejores del mundo mundial. Vamos, a un nivel, somos buenísimos también en agricultura. Pero es que resulta que cuando uno mira las humanidades, también en los últimos años hemos ido escalando posiciones de forma continua. Así que yo espero de vosotros que continuéis en esa línea, ¿no? Nos hace falta para mejorar las estadísticas. Bueno, ¿cuánto? Bueno, ya os podéis imaginar todo lo que podáis, ¿no? Pero realmente lo de la anécdota es un recuerdo personal. Ver a un candidato en una oposición entrar en la sala donde estaba el tribunal con una carretilla de publicaciones. Una carretilla de estas de obra, de albañil. Esto es lo que no debe de suceder, o no es natural que suceda. Hay que publicar menos, pero en revistas de más calidad. Y para ello, pues hay que intentar evitar cosas como esto, el slicing. El slicing es, en inglés, cortar una publicación en todos los trocitos que podáis para alcanzar esto otro, que es la LPU, que es la Least Publishable Unit, o sea, la mínima unidad publicable. Estas son prácticas antiéticas, y es verdad que el sistema nos empuja un poco a ello, pero no el sistema español, donde lo único que tenemos que hacer es publicar un par de trabajos buenos cada 2 o 3 años. 5 en 6 años, en el caso de la Agencia Nacional, y ahora veremos las cifras que nos piden en ANECA. O sea que a nosotros el sistema no nos empuja en este sentido. Más bien nos dice que menos es mejor, menos es más. Vamos a ver un poco lo que dicen estas instituciones ahora, para acabar, que sería el doctorado de Granada, que es el que yo conozco, CNAI o ANECA. Bueno, en el caso del doctorado de Granada os pongo el ejemplo de mi programa, de mi propio programa, que es Ciencias Sociales, que utiliza el sistema este de las letras. Si publicamos un artículo de nivel A+ o de A, suficiente, con un artículo hemos terminado. Pero hay que hacer uno, de manera que vuestro planteamiento tiene que ser ese. Bueno, si fuerais doctorandos de Granada, claro. Segunda posibilidad, 2, pero 2 acepta ya nivel B, o sea, nivel B es resto de revistas del JCR o primeros niveles de Scopus, que también es un asunto asumible. Y ya combinaciones de lo anterior, una con un capítulo de libro, que fuera también de una posición alta en el caso del SPI, y si es una publicación por compendio, que en Granada se fomenta mucho, pues en lugar de 1, pues te piden 2. Y ya te ahorras, en fin, el procedimiento. El procedimiento del compendio tiene muchas ventajas, pero también tiene algún inconveniente. La principal ventaja es que cuando acabas tienes más resultados publicados ya, de manera que tu carrera se ha afianzado. Esto es sociales, pero resulta que en humanidades, los programas de doctorado de humanidades nos han copiado, en este caso yo creo que han acertado haciéndolo, y también piden cosas similares, ¿no? A, 2, 1, 3, dependiendo ya del programa. ¿Pasa esto, por ejemplo, aquí en Coruña? Pues tengo que deciros que lo he mirado y no, no pasa. Así que podéis estar tranquilos en ese sentido o no. Yo, la verdad es que en este asunto me he quedado un poco sorprendido porque no se dan prácticamente instrucciones
sobre exigencia en la defensa de la lectura de las tesis, que yo creo que son muy necesarias, y en cambio todo está en gallego, que esto creo que no ayuda mucho si el doctorando no es gallego, viene de cualquier otro país europeo o el de la propia España, una página en gallego no le ayuda mucho. Y en cambio no le dan la ayuda que sí necesita. ¿Ve usted? Tantas publicaciones para tal objetivo. En fin, creo que ahí habría que hacer algo más, pero como no estará aquí el vicerrector, imagino, pues ¿para qué me voy a pelear con nadie, no? Si estuviera se lo diría, ¿eh? Mire usted, olvídese de la cosa lingüística y de las instrucciones prácticas a los alumnos sobre este asunto en concreto, ¿no? Bien, en el caso de la CNAI, bueno, aquí está claro, ¿no? Solamente nos piden 5 publicaciones, cuando llegue el caso que os afecta a vosotros seguirán siendo 5, lo que puede que haya cambiado es que os pidan más de esto que se llama aquí apartado 3A, que es publicar en JCR, y dependiendo del ámbito científico, sociología, ciencia política y tal, piden unas cantidades, en este caso 2 artículos, en el caso de la psicología 4, en el caso nuestro de la documentación piden 3, 4 también, joder, antes eran 3, ¿eh? El año pasado ya pusieron 4, ¿no? Bueno. Y en otras áreas científicas, que también he sacado algunas, geografía 3. Sí, los geógrafos son los más duros porque son los más sociales, una vez más, ¿no? La geografía también son ciencias sociales y por tanto les toca eso. Historia, arte, filosofía, un libro y luego no entran en muchos detalles. Dicen revista de impacto internacional, en algún caso dicen algún número, 2 en algún sitio. No sé si en arte o en filosofía porque la he juntado. 1, 2, 3. Quiere esto decir que dentro de 5 años, en lugar de 1 o 2, serán 2, 3. Porque la mecánica que sigue la CNAI es pequeño ajuste cada año. Este año prácticamente no ha habido ninguno, pero a lo mejor el año que viene dan un cuarto de vuelta. Así que tenéis que pensar en términos de dentro de unos años me pedirán un poco más de lo que me piden ahora. Lo que no me van a pedir es nada distinto. Si llevan 30 años sin cambiar de dirección, no veo fácil que cambien en los próximos 5 o 6 años. Por otra parte, le ha dado resultados el sistema que tienen y si algo funciona, ¿para qué lo va a cambiar más de lo necesario, ¿no? Bueno, en cuanto a la ANECA, pues para ser contratado doctor, que es, digamos, la figura por arriba antes de llegar a ser funcionario, pues la investigación cuenta entre 26 y 30 puntos sobre un total de 100, le dan 30 a los artículos y luego otros 12, de 12 a 16 a los libros. Todo sumado significa que la mitad de todos los puntos posibles van por investigación. Así que os jugáis mucho, todo prácticamente en este apartado. ¿Y qué cantidad piden? Pues en el caso de ciencias sociales, 4 artículos más 2 tienen que ser, de ellos 2 tienen que ser del JCR. En el caso de derecho, 3 indexados, esto no sabemos lo que significa, estemos en una base de datos, y 4 que no lo sean. 4 artículos no indexados, yo esto ya sí que no sé qué significa. Confieso que soy incapaz de interpretarlo, porque toda revista está indizada por definición en algún sitio, a no ser que sean un paquete de hojas fotocopiadas en la fotocopistería todo lo demás está indizado. ¿Están incluidos un repertorio, un sistema de evaluación que haya hecho algún tipo de evaluación sobre la revista? No solamente... En fin, muy así, una cosa muy genérica, cualquiera podría justificar que está indizado en algún sitio. Y en el caso de humanidades, 10. Indexada, otra vez lo mismo, no sabemos exactamente indexado qué significa exactamente. Estas 10 parecen más que estas, pero como no le han puesto demasiados apellidos, no van a ser, no son necesariamente publicaciones internacionales tipo JCR. En definitiva, conseguir 10 de estas puede ser más fácil que conseguir 2 de las otras. Yo os recomendaría que esto lo convirtáis en esto, porque la dirección es menos y mejores, igual. ¿Y cuándo? Cuando antes mejor, evidentemente, en cuanto que podáis. De hecho, antes de acabar la tesis, ya sería conveniente que tuvierais algún resultado. En algunas universidades, como hemos dicho, es necesario, si no, no te dejan leerla. Y aunque no os dejen, aunque no os exijan, es conveniente, primero, tener un plan y segundo, empezar ya a ir sacando cosas. Un consejo para ello, pues que la propia estructura de la tesis considere esa posibilidad. Es decir, que el propio índice tenga ya trozos autoconclusivos que se puedan sacar y puedan publicarse sin problemas.
un diseño previo, considerando esa variable, os facilitará luego mucho esto que llamamos el trofeado final, ¿no? Cuando ya has terminado la tesis y empiezas a sacarle resultados, pues que desde el principio eso esté previsto y si puede ser que algunas de esas cosas se avancen ya en el mismo proceso de publicación. Facilita muchísimo las cosas y luego va a la defensa de la tesis y ya es muy frecuente en muchas de estas lecturas que la primera página sea esta tesis ya se ha traducido en este artículo, este artículo, este artículo y el tribunal, volviendo a la controversia anterior, se relaja mucho porque ya sabe que ha habido un contraste previo de la calidad del artículo y no tiene más que deshacerse en halagos y elogios, que es lo habitual en estos casos, pero además con esa tranquilidad de, oye, ya han salido cosas y por tanto este chico o chica ha hecho ya los deberes, al menos en parte, ¿eh? Todo esto facilita mucho la tarea del evaluador. Y eso es todo, amigos, que decía el conejo de la suerte. En fin, espero que estos consejos hayan resultado útiles. No sé si me he adelantado o no, pero ahora podemos discutir un poco cuestiones abiertas por las presentaciones tanto de Rafa como la mía. Pues nada, espero vuestras preguntas o lo que sea. Nada más. ¿Van a mostrar finalmente las páginas? Ah, sí, sí, no hay ningún problema. Creo que hay aquí una, ¿no? A ver, un momento. Uy, me he quedado sin ratón. No, ya, es que ese no fue, claro, que ese no fue. Lo tenías por aquí tú, ¿verdad? ¿Esto está conectado a la uni? Sí. ¿Sí? Cierra la Master Journal Link si quieres. Perdón, aquí. Si escribís esto, pues ahí ya es simplemente escribir una palabra. Oye, bueno, una sí. Yo siempre escribo psicotema, en fin, no. Si buscáis por una revista que tenga un título más largo y tal, puede haber problemas de memoria. Perdón, la primera en la frente. Ya he hecho algo mal. No sé qué he hecho mal, pero algo he hecho mal. Tira para abajo. No, dice que no hay. Sí, tira. ¿Ah, sí hay? Ah, perdón, es verdad, que lo pone aquí, lo pone debajo. Sí, perdón, aquí. Pincha abajo. Ah, está aquí. No lo veía, no veía nada, aquí está. Pincha en Coverage. Está haciendo algo, supongo, ¿no? Pincha otra vez. Ah, esto. Nos dice que la revista está, punto primero. Quién la hace, en fin, el ISSN, este tipo de detalles, y luego que está recogida en la serie, en la colección de Social Science Citation Index. Podría ser Art and Humanities, incluso puede estar en varias de estas series al mismo tiempo, ¿no? Hay revistas que están en varias, en este caso no, porque es una revista dedicada exclusivamente a la psicología. De forma que para un psicólogo, esta es una revista en la que puede confiar y sabe que le va a resultar no solo rentable en términos científicos, porque es una revista que tiene reconocimiento internacional, sino que a la hora de su propia carrera se la van a valorar, ¿vale? Agora. ¿Lo veis? Aquí. Tira para abajo. Perdón, siempre se me olvida. Bueno, aquí hay varias ágoras. Santiago de Compostela. Ah, está en los emerging, efectivamente. ¿Vale? Se supone que los emerging son como el purgatorio, o sea, uno entra en los emerging con intención luego de subir al cielo, ¿no? Pero el solo hecho de estar ahí ya es un primer reconocimiento válido. Santiago, le he puesto el ejemplo. Sí. Anuario musical. Bueno, ya está. ¿Para qué vamos a aburrir al público? Bueno, todas las bases de datos, Scopus tiene una página igual, que nos permite ver esto. Y los directorios bibliográficos, como la Tindex, también nos dicen en qué bases de datos están indizadas estas cosas. Lo que no debéis de hacer, aunque Rafa lo ha dicho, ahora que se ha ido lo puedo criticar, él ha dicho, podéis mirar en la revista. No. ¿Y sabéis por qué? Porque si una revista entra en una base de estas y luego la echan, normalmente no lo dicen.
se queda. La información se queda ahí, de manera que uno cree que la revista está en tal sitio y a lo mejor ya no está. Y aunque es verdad que en los últimos años las revistas entran y se quedan, puede suceder que, en fin, que haya sido un paso muy efímero y no tenga ese... Bueno, entonces es mejor ir directamente a la master list y confiar en ella, ¿de acuerdo? Estas sí que son las fuentes absolutamente fiables y te dicen si la revista está o no. O directamente en buscar en la base de datos, en poner el nombre de la revista y se acabó, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra? Sí. Yo tengo una duda, a lo mejor es que yo no entendí bien. Entiendo que estos son recursos que una vez que tú sabes el ISSN o sabes el título de la revista, te permite saber qué categoría tiene la revista, para saber si te compensa publicar en esa revista. Normalmente sí. Vale. Normalmente tú entras en el caso de la Web of Science, si pulsas, busca una revista y pulsas sobre ella, te dice qué impacto tiene, en qué cuartil está, y te da toda la información. Y si no, pues lo vas a CIR o vas a MIAR y igual, te da la misma información. ¿Y hay algún tipo de buscador que te permita hacer la búsqueda al revés? Es decir, si tú sabes que quieres publicar, sí. Voy a barrer para casa, quieres publicar de música, y dentro de música hay muchos tipos de revistas, hay partituras de documentación musical, hay partituras de catalogación, hay partituras de revistas de análisis. Entonces, ¿hay algún tipo de buscador que te permita hacer como una búsqueda matriusca, de lo grande a lo pequeño, para que tú puedas acotar y decir, bueno, pues con este tema de mi tesis yo puedo permitirme intentar publicar en estas 4 revistas? Puedes hacer esto, lo puedes enfocar de dos maneras. Una es, solo voy a plantear revistas que cumplan un determinado nivel de impacto. Es decir, de toda la lista posible voy a filtrar las que están en el primer y segundo cuartil, y no quiero saber nada de las que están en la cola. Esto se puede hacer, ¿eh? La otra es, yo quiero saber cuáles son las revistas que realmente a mí me tocan y me alcanzan, porque su temática y lo que yo hago es, y de una lista de muchas posibles revistas, quiero quedarme únicamente con las 3 o 4 que están especializadas en ese asunto. Lo normal sería que ya lo supieras de antemano, es decir, porque ya has leído sobre el asunto y siempre te vas a encontrar los mismos nombres, las mismas revistas, etcétera. Pero si no fuera así, voy a hacer una primera búsqueda y todavía no sé exactamente dónde tengo que empezar a... Una pregunta que yo suelo plantearle a los alumnos del máster, ¿no? ¿Por dónde empezaría a leer? Me han dicho que tengo que leer sobre este asunto y no me ha dado más claves mi director o directora. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues lo que hay que hacer es poner las palabras que describen tu tema, las palabras que tú pondrías en el título de tu tesis, por ejemplo, combinarlas en la base de datos y ver qué sale. Y lo que te va a salir, junto con un conjunto de artículos, son las revistas que más veces han publicado sobre ese asunto. Por ejemplo, documentación musical o lo que sea. Y va a resultar que la revista que más ha publicado sobre información musical del tipo que sea, pues es esta, seguida de esta otra, seguida de esta tercera. Ya sabes dónde hay que empezar a leer, ¿eh? Y cuál artículo de los cientos que me salen es el primero que tengo que leer, ¿eh? Si nadie te lo ha dicho, normalmente tu director te habla, empieza por aquí, léete esto, ¿no? Si nadie te ha dado esa información, tienes que empezar por el más citado, evidentemente. Es que yo no sé qué sucede en otras áreas, pero por ejemplo en musicología, en historia del arte, incluso en genealogía, trabajamos con muchísimas fuentes de archivo. Sí. Muchas veces se trata de recuperar música perdida, reconstruir una biografía de un autor perdido. Entonces, muchas veces no tienes mucha literatura específica a la que recurrir. No es como si tú haces una tesis... Sí. Voy a poner un ejemplo y a lo mejor meto la pata. De repositorios institucionales, pues... Yo conozco una chica que hace una tesis de repositorios institucionales. Mete palabras clave y es que le sale una barbaridad de bibliografía relativamente específica. A mí no me sucede eso. Entonces, cuando tú trabajas con ese tipo de fuentes, hay mucha literatura que tienes que leer, pues por ejemplo, en mi caso de historia de la música del siglo XIX, historia general del siglo XIX, incluso cultura burguesa, lo que sea, cada uno tiene que ir acotando. Sí. Pero yo no iba tanto por ahí, sino cómo cuando no conoces revistas en las que podría encajar tu tema, e incluso buscar
una salida de publicación transversal. Pues aunque yo investigue de música, si escribo sobre un músico noble, a lo mejor me interesa publicar en una revista de genealogía o de heráldica. Entonces, Sí. ¿cómo puedo hacer esa búsqueda? ¿Hay un buscador que me haga la vida fácil? Para eso no. Pues vaya, Para eso no. porque era lo que quería. En la base de datos internacional tienes que buscar en la base de datos específica. Tienes que irte, efectivamente, tienes que irte a RILM, que sería la fuente natural para eso. Pero claro, el problema tuyo y el problema de algunas investigaciones históricas es que lo que tú buscas es justamente lo que no está todavía. Es decir, resulta que sabemos que existió un músico o un personaje histórico de, digamos, segundo nivel, no una persona demasiado analizada todavía en la bibliografía, y andamos buscando su historia. Pues justamente el problema es que si nadie se ha ocupado de él todavía y tú lo quieres sacar a la luz, lo publicado es lo que no te sirve. Lo que sí te puede ayudar esto es para saber, una vez que ya he hecho el trabajo, dónde podría publicarlo, de cara a darle la mayor visibilidad. Pero estas tareas de archivo, de búsqueda de documentos, de archivo en archivo, este entorno de la revista no te sirve. En todo caso, insisto, bases de datos muy especializadas o monografías que pueden haberse dedicado a este asunto, y ahí casi el consejo sería que fuera a Google y empezar a mirar en Google Scholar qué hay, porque cubre mucho mejor el tema este de las monografías, de las ediciones que han ido a parar a repositorios y que tienen poca circulación, pero a lo mejor tú das con una de las que te interesa, aunque haya tenido poco impacto internacional esa publicación, ¿no? Google aquí es un complemento del que no nos hemos ocupado mucho, porque no aporta reconocimiento, pero sin embargo puede ser una fuente necesaria para este tipo de búsqueda. Para buscar, Cosas, Google Scholar para cosas que hayan sido publicadas en un nivel de muy poca, digamos, circulación internacional, pero Google se especializa en esto, en repositorios de universidades, publicaciones, digamos, de menor alcance a efectos divulgativos, pero que puede ser la que tú estés buscando. Y luego, otra táctica es, primero, si tienes la suerte de localizar un artículo, solo uno, o dos, que den en el tema central. Sí, seguir la bibliografía. Citada. Seguir la bibliografía. Y a partir de ahí empezar con los Sí. procedimientos. claro, pero yo entiendo que eso que me están indicando es para buscar bibliografía que a mí me pueda ayudar. Yo hablo del proceso inverso, es decir, yo he recuperado un autor, vamos a suponer que está ya todo acabado y que ahora lo que quiero es de cada parte de la tesis sacar, yo qué sé, 4 artículos, uno de un tema, otro de otro. Entonces, si yo me meto en una de estas bases de datos y busco un título de revista que ponga la palabra música o ya música No, en inglés... aquí el enfoque sería, ¿qué artículos se han podido publicar que hablen de músicos, digamos, que no sean Beethoven, sino que estén en un nivel inferior? ¿Qué revistas están recuperando trayectorias vitales, biografías o partes de la obra de este tipo de músicos, digamos, de un nivel menos? Y seguro que hay revistas que se dedican sistemáticamente, en ámbitos de la historia de la música, por ejemplo, Claro, a pero rescatar... ¿cómo las busco? ¿Cómo las busco? Porque yo pongo música y me salen 10.000. No. Toda búsqueda que empieces poniendo la palabra música ya Vamos mal. va mal. Y toda búsqueda que recupere más de 50 resultados está mal. Porque no tienes tiempo de leerte. Bueno, 50 es un número asequible, pero imagínate tú 150. 150 resultados es un problema, porque no tienes tiempo de leerte 150 cosas cada vez que hagas una búsqueda. Tienes que encontrar un procedimiento que filtre hasta que el resultado sea asumible, en términos de voy a dedicar a esto una semana y me voy a empapar de todo lo que se haya publicado sobre este asunto. Con esas condiciones, que son las normales en una tesis, 50 resultados es el límite por arriba. Pero aquí lo que cuenta es qué palabras utilizo para que den con la tecla. Entonces, la estrategia que solemos explicar a nuestros estudiantes es, primero, identifico los conceptos principales. Pues en el caso este sería el nombre del autor, obra musical, en fin, una serie de términos que más o menos identifiquen lo que tú quieres hacer con él, los reúnes en una sola búsqueda y la lanzas y a ver qué sale. Y ya sobre eso va redefiniendo. El ejemplo que suelo poner en estos casos es uno que, quizá además con alumnos, que era sobre la crisis esta de las Torres Gemelas. Entonces era un poco como las Torres Gemelas y todo el atentado aquel influyó en la política internacional y no sé qué. Los conceptos eran, por una parte, bueno, terrorismo árabe, terrorismo islámico, en fin, todos los términos que describieran esa situación. Luego, relaciones transatlánticas,
luego organismos internacionales que estuvieran afectados por este asunto, la OTAN o lo que fuese, y luego combinas todas esas búsquedas con todas sus variantes en una sola. Esto es lo que le enseñamos a hacer a nuestros chicos. Lo que sale de ahí es lo que te tienes que leer. Pues en tu caso tienes que definir los términos implicados, los conceptos que a ti te interesan, las palabras que los describen y combinarlas. No es una búsqueda de una palabra, es una búsqueda bastante más larga. ¿Y cómo haces la combinación de términos? ¿Qué? Ah, no, eso ya es... Eso en tu cabeza. Sí, álgebra booleana. No, eso es álgebra booleana. O sea, tienes una serie de términos que las propias bases de datos te utilizan y te explican en los tutoriales, que son and, or, not, with, same, en fin, hay media docena, los tres principales son los que te acabo de decir, and, or y not, y con esos tres términos haces... Es lo de la famosa teoría de conjuntos que nos explicaban cuando éramos más pequeñitos, a mí por lo menos, ¿no? Entonces hay estrategias de suma de elementos, que son la instrucción OR, y luego hay otra instrucción que es la AND, que obliga a que esas palabras aparezcan juntas, total, que las vas combinando, y al final te sale una búsqueda que toma todos los conceptos y obliga a que esos conceptos, alguno de ellos, esté presente en el resultado. Esto da para una clase de 1 horita, ¿eh? Explicarlo en 10 segundos es un poco más arriesgado, pero se puede, no tiene más problema. Mi consejo es que entre en la base de datos, vaya a la ayuda y le diga ¿cómo se llama? Operadores, y te dice cuáles son y cómo se utilizan. Y en un ratito te lo aprendes, ¿vale? Había una... Puede empezar también por tesis similares, buscar el deseo. También, otra buena idea. De otros artistas de la misma talla, que se hayan hecho estudios, biografías. El deseo es el registro español de la... Sí, pero una vez que ves esas tesis, miras dónde publicó esa gente para ir tú detrás. Bueno, sí, efectivamente. Es factible eso. Yo es... Esto es uno de los trabajos fundamentales de los tesis doctorales, precisamente. Sí. Esto es otra historia, esto es búsqueda de información, sí. La base de datos. También podéis invitarnos para ese curso. Estamos dispuestos a venir. ¿Pregunta? Sí, es sobre las revistas de pago. Ah, sí. Si podía decirnos, ¿compensa, no compensa? Te voy a hablar por el mismo precio, te voy a hablar de las revistas de pago y de las revistas fraudulentas. Gracias. Sí. Ah, vale. Las de pago no existen en humanidades, así que no es vuestro problema. En el ámbito de la ciencia, y especialmente en algunas especialidades, por ejemplo en química, es relativamente habitual que haya revistas que te obligan a pagar si publicas en ellas. El procedimiento es, tú envías el original, lo evalúan y si te aprueban, pagas por publicar. Pero la evaluación va separada, en teoría, de la publicación. De forma que las revistas que se dedican a eso y tienen, como diría yo, credibilidad, pues aceptamos que el cobro no va ligado a la publicación. Pero compensa, o sea, va más rápido que te publiquen ahí. No. Yo lo he hecho alguna vez en el caso de PLOS ONE, que es una de la más reconocida a nivel internacional, y no tuve sí, quizá algo más rápido, pero no una diferencia. Aquí la pregunta que siempre nos hacemos, y especialmente lo hacemos los españoles, que somos desconfiados por naturaleza, es si no estoy comprando la publicación. Como he pagado, me publican. Lo que sabemos en estas editoriales, tipo PLOS ONE, es que no, que funcionan razonablemente. Pero ello ha dado lugar a la aparición de este otro fenómeno de las revistas fraudulentas, que son aquellas en las que tú pagas y te publican. Y no es, primero me evalúan y luego me publican y antes tengo que pagar, sino, si tú pagas, publica. Este tipo de revistas, que también se llaman depredadoras, pues han destrozado el mercado internacional de las publicaciones que te cobraban, porque se ha roto el vínculo este de confianza. ¿Cómo sabemos que es una revista de este otro tipo, que hace trampa? Pues había antes un listado para ello, que era la lista de BIN, que la han cerrado, y la han cerrado por presiones de editoriales de estas fraudulentas, que han empezado a pleitear con quien lo hacía, que era un bibliotecario norteamericano, y le han obligado a cerrar la página. Así que ahora mismo estamos a ciegas. Ahora bien, si a ti te escribe una editorial que tiene un título internacional de lo más llamativo, International Journal, pero que casualmente se hace en un sitio como puede ser Nigeria, ya empieza a preocuparte. Si te invitan a publicar, pagando una módica cantidad, empieza a preocuparte.
porque cuando te cobran por publicar en revistas serias te cobran bastante. Si te piden 30 euros, te están engañando. Te están robando 30 euros. Así que hay que andar con mucho ojo, pero insisto, volviendo al principio, en humanidades este fenómeno todavía no existe. No te cobran por publicar. Si alguien intenta cobrarte, seguro que es fraudulento, seguro. Todos los días en el correo, ¿no? No entran en los spam invitaciones de este tipo. Me complace comunicarle que se acaba de tal, se ha lanzado una editorial, una revista. No hagáis mucho caso, borrarlos. Me encantaría recibir un original suyo, bla, bla, bla. Editorial, empieza a buscar la página no aparece, suplantan la personalidad de otras revistas, copian los ISSN, están ubicadas en Malasia. Sí, en lugares absolutamente extraños. Todo eso son pistas de que aquello no... Es como aquellos relojes marca Omega que me vendían a mí cuando yo era más chiquitillo, ¿no? Un reloj Omega. Pues un reloj Omega, ya por definición, pues esto es un poco igual, ¿no? Es una revista que parece, es como esos insectos que parece que son avispas, pero no lo son. Pues las revistas fraudulentas son de ese tipo. Parecen avispas, pero no lo son. ¿Alguna otra cosilla? Bueno, veo que tenéis claro o no. ¿O no? En fin, yo, por recordar un poco la polémica inicial, ¿no? A mí me parece que el sistema está diseñado para que haya una cierta exigencia que obliguen a hacer mejor investigación y que ello redunda en beneficio de la calidad de los resultados. Que esto sea neoliberal o no lo sea, que estemos en manos de multinacionales, pues sí, pues quienes hacen estas cosas, las bases de datos, generalmente son empresas multinacionales que nosotros evidentemente no podemos controlar. Ello arroja una cierta sombra de sospecha sobre algunas de sus prácticas. Yo, en esto, insisto, no tengo una especial animosidad en contra de ellas, sino lo contrario, porque veo que funcionan bien, me dan un buen servicio, y si hay que pagarlo, pues se paga de la misma manera que pago el móvil, o pago el coche, o pago lo que sea, ¿no? Hay que pagar por ciertos servicios. La idea de que esto no lo den gratis no parece muy seria, o la idea de que lo controle una organización pública. Nosotros hemos tenido en esto experiencias muy desafortunadas, porque hacíamos una base de datos, como era la de las revistas españolas, que tenía cientos de miles de usos por parte de los investigadores españoles, y en un momento dado pues se acabó el dinero y dejaron de financiarlo y se cayó un producto que daba un servicio, nosotros creíamos que bueno, a la comunidad. No había dinero, pues, y no encontramos ¿cómo se llama? Un sponsor. Un sponsor, un patrón y tal. Ahora mismo estamos intentando recuperarlo otra vez en colaboración con la agencia esta, con la Fundación Dialnet y con la Universidad Complutense de Madrid, pero yo no tengo ninguna seguridad de que esto vaya a seguir adelante. Yo no tendría ni el más mínimo problema en que una empresa privada le pusiera un sello y se ocupase de su mantenimiento a cambio de una cierta cantidad de dinero. Ojalá, pero no hemos conseguido que esto sea así a día de hoy. Y esto no es bueno para el sistema, esto es malo. Así que, bueno, después de esta declaración ultraliberal, pues me disculpo por ello y, en fin, os agradezco la atención que habéis tenido con nosotros y la paciencia. Muchas gracias.